nuestra compañera Ana Karen, que el día de hoy también nos va a dar las incidencias que sucedan ahí sobre el terreno de juego. Así es, un placer estar con ustedes, acompañarlos aquí en mi debut para decirles todos los datos importantes que sucedan a nivel de cancha. Muchas gracias. Bueno, ya está pues saltando el terreno de juego también el equipo de Defensores de Jalisco, que el día de hoy ahí está haciéndose presente para que los distinga. El CAR estará de blanco con short negro y calcetas blancas. El equipo visitante es... bueno, a ver si no nos confundimos otra vez como la vez pasada. A ver, entonces es el equipo visitante. El de CAR van de azul y los de Defensores van de blanco. Y con la línea blanca en la playera, que es el equipo de casa. Bueno, sí, porque apenas también nos estamos familiarizando con el equipo. Ya están precisamente también en las bancas los dos conjuntos y si les parece vamos a conocer las alineaciones. Manuel, si nos das por favor las alineaciones de los dos equipos. Claro que sí. En Ricardo Soto con el número 13 de portero. En la central tenemos a Estefano Enrique con el número 2 y Maximiliano Álvarez con el número 4. De lateral derecho tenemos a Raúl López con el número 26. De contención por el lado de la derecha tenemos a Ángel Vargas con el número 25, contención izquierdo, Eric Farfán con el número 37, de volante por la derecha tenemos a Alonso Vargas con el número 11, volante por izquierda a Jordán Nicolás con el número 22, de enganche tenemos a Emilio Padilla con el número 21, de delantero con el número 16 tenemos a Mauricio Espinosa con el número 16. Bueno, esa es la alineación. El director técnico es Antonio Vieira, auxiliar técnico Fernando Calderón por parte del equipo del Centro de Alto Rendimiento Morelia y por parte de Defensores de Jalisco también nos dan a conocer ahorita la alineación. Muchas gracias, Isma. En la defensa tenemos a José Ortiz, a Nico Godoy, Pablo Hernández, Fabián Amador y Daniel Fisco. En la contención tenemos a Héctor Cardona. De delantero tenemos a Salvador Jiménez. ¿Qué más? Cristian. Un momento, por favor. A ver, José Leonardo Ortiz también. Daniel Rivas también. ¿Quién más? Salvador Jiménez, también Cristian Guardado, Daniel Vela, Daniel Rivas, Alejandro García, Daniel Alcabe, que es suplentes ya de los jugadores que estarán dentro del terreno de juego, el director técnico Maxi Ponce, y en el transcurso del partido le estaremos dando a conocer. El día de hoy no hubo ceremonia protocolaria, creímos se iba a desarrollar, pero por lo pronto ya los dos equipos están en el terreno de juego y veremos quiénes nos estarán ahora dirigiendo este partido, que es Henry Ulises, árbitro central. Sí. Es Henry Ulises T, así como se oye T. De Ávila. César Adrián Martínez, que es el árbitro, el asistente número 1, y Jocelyn Itzel también Saucedo, que es el asistente número 2. El día de hoy en este estadio Venustiano Carranza, ya los dos equipos, o cuando menos el caso concreto del equipo del CARM, hacen esta ceremonia previa, Manuel, los equipos pues dándose un poquito de motivación, permitiendo impulsarse, ¿no?, entre ellos mismos, lo mismo que ya hizo el equipo de Defensores de Jalisco. Y si nos comenta los detalles, Karen, que hay ahí en el terreno de juego. Sí, así es, se puede ver cómo el CARM está preparándose, motivándose para empezar el partido, y por otro lado, los visitantes ya están preparados, listos para empezar la jugada. Bueno, ya está en el terreno de juego listo el árbitro central para lo que va a ser esta primera mitad de este partido de la Liga de Fútbol Nacional de Fútbol Profesional MX, la cual pues ya le señalamos es nueva, esta liga profesional de fútbol, y pues que está ligada a lo que es el NISA allá en los Estados Unidos, que es precisamente la National Independent Soccer Association, que son dentro del tercer nivel
En el primero se encuentra la MLS, en el segundo la USL y en el tercero la USL, de otro nivel por supuesto, y la ENISA. Para que más o menos se dé una idea a usted que nos escucha allá en casa y nos sigue a través de la señal de la radio y televisión pública de Michoacán y por supuesto también de las plataformas digitales de el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pues ya está todo listo, mano, en el terreno de juego. ¿Qué esperamos de este partido? Con mucho calor, con mucha intensidad y sobre todo el equipo local buscando sacar una victoria aquí en casa. Sí, así es, Ismael. Ambos equipos de hecho vienen con victorias de la jornada pasada y arrancamos este encuentro. Bueno, aquí está iniciando el partido en esta cancha del Estadio Venustiano Carranza, que ya lo señalábamos, está con un calor intenso y creo, bueno, cuando menos nosotros tenemos una lonita aquí, pero Karen, si nos comentas cómo está ahí, porque bueno, tú sí estás directo ahí del sol. Sí, la verdad es que está fuerte a ratos, lo que salva, podría decirse, es que a ratitos hay sombra, pero eso no quita el hecho de que está fuerte el sol y sí se está pesado, la verdad. No, pues sí, es que pues también te habían puesto ahí una lonita, ¿no, Karen? Una lonita Sí, ahí, pero hay tu lugarcito. no pasa nada aquí, le seguimos. Con toda la profesionalidad. Me alegra mucho eso, Karen. Aquí vienen las acciones dentro del terreno de juego que parecen intensas desde estos minutos iniciales, donde metía la pierna fuerte el jugador del equipo del CAMP, también estos defensores de Jalisco que están listos para tratar de hacer daño en la portería contraria. Listos para el terreno de juego. Aquí viene nuevamente en balón largo a la zona del área, viene el cabezazo, una posibilidad para el escuadro visitante, pero atento para allá el arquero para proteger el esférico y tomarlo, aunque también se queja un poquito de una posible falta y el jugador incluso visitante lo señala que parece que fue un poquito accidental, Manuel, si la vemos, porque le pegó como la rodilla en el propio movimiento que estaba realizando. Así es, se ve una jugada totalmente futbolera sin ningún tipo de mala intención. Sin embargo, ya están entrando las asistencias para pues revisar al portero que no haya ningún tipo de problema. Listos ya por ahí las asistencias del equipo del Campbell para poder llevar la atención necesaria a este jugador que se quedó por ahí tirado en el terreno de juego en un partido que iniciaba un poquito intenso, pero ya esta falta ha permitido que tome un pequeño respiro los jugadores de ambos equipos. El sol por lo pronto ya se ha metido y esto también da la facilidad de que los jugadores de los dos equipos puedan estar ahí. Aquí estamos viendo precisamente la jugada. Y no, en realidad no hay ningún contacto, ¿eh? No hay contacto. Le da un puentarazo al balón, el jugador simplemente se cae. Más bien yo creo, si no me equivoco, él se debió sofocar tal vez un poquito con la caída del balón o se debió golpear porque en primera instancia de aquí no percibimos ninguno. Sí, no, contacto por parte del jugador de defensores no, tampoco yo no vi contacto. A lo mejor en la caída pudo haberse lastimado, sin embargo no, por parte del rival no hay nada, así que no hay falta. Bueno, pues es un poco temprano, ¿no? Dijéramos para que el jugador tal vez hiciera un poco de tiempo. No, y sí, fíjate, sí se lesionó. Se lastimó. No sé si pudiéramos ver de nuevo la repetición. Es que entonces tuvo que haber alguna lesión en la zona del tobillo, ¿eh? Porque yo no entendería otra manera de que pudiera salir. A ver, y sí, mira, se está... ocupa asistencia. Sí, más bien fue como el tobillo, la pierna derecha, porque es de donde al momento de ser acompañado por sus compañeros, no lo apoya al 100% en el piso. Sí, a lo mejor sí pudo haber sido en la caída, porque sí se ve muy lastimado el portero de Carm. Porque en realidad la jugada no se apreciaba algo tan fuerte. Y más sin embargo el jugador está saliendo pues ahí con ayuda de sus compañeros en estos momentos. Ya en un momento más vamos a señalarles, es precisamente el portero Ricardo Soto, quien ahora tendrá la opción y va el relevo, que es el jugador número 18 Alexis Gaspar, quien estará relevando a su compañero ante este inconveniente que se presenta en estos minutos iniciales
¿Qué tanto podrá influir, ¿no? Cuando un entrenador ya inicias con tu cuadro titular y tienes que hacer un movimiento, pero sobre todo me refiero a la situación de que sea tan temprano en el partido. Sí, ahí está, mira, vamos a checarla. Sí, al parecer en la caída sí se torce, como que se atora el tobillo, entonces ahí fue donde surgió la lesión del portero. Esperemos no sea... Yo sigo viendo que no fue tan fuerte, pero... esperemos no sea mayores. Pero sí fue por allí en la caída, ¿no? Incluso no se puede trasladar, ¿eh? Se viene quejando mucho, pero ya continúa el desarrollo de las acciones dentro del terreno de juego. Cuando viene ahora la posesión del esférico para el equipo de Defensores de Jalisco, saliendo largo. En la recepción del esférico, el capitán del conjunto abriendo por derecha, buscando la posibilidad de ataque. Ya lo hacía, pero entra fuerte el jugador de la escuadra local. Muy bien, como se debe hacer, limpio, con fuerza, con decisión, anulando la posibilidad de avance de la escuadra de Jalisco y mostrando carácter, que debe ser algo fundamental, o que es algo importante en la personalidad de un jugador de fútbol. Aquí viene el balón largo, otra vez el corte, y vendrá otro saque de manos más en la intentona ahí de corte que realizó el jugador del equipo del CAR, número 37, Eric Farfán. El balón se va largo, hay una falta que ya es apoyada por el árbitro en unos minutos iniciales, que parece, cuando menos en la posesión del balón y de presencia en terreno contrario, que los visitantes están tomando la iniciativa, Manuel. Sí, así es. De momento el CAN lo único que está pensando, pues sí, es en defenderse, en tratar de llevar el balón lo más lejos de su área para poder tal vez contraatacar. Tal vez la táctica sea esa, Isma, el contraataque. Entonces veremos cómo le resulta al equipo local. Pues por lo pronto ya están ahí listos para el cobro del tiro directo. La barrera muy bien colocada, impide que avance el esférico, y viene ahora nuevamente la escuadra de Defensores de Jalisco, aunque en el rechace quedará el balón en manos del jugador del CARM. Cuando ya estamos cruzando el minuto 6, seguimos 0-0 en el marcador aquí en el Estadio Venustiano Carranza, con un amplio sol, un intenso sol que estará contribuyendo, influyendo ahí en los jugadores. Balón largo. Por cierto, las condiciones de la cancha, malas, muy seco el pasto, prácticamente en la portería sur, hay mucha tierra en toda el área, y es pues producto del clima, pero pues también ahí no sabemos qué tanto desgaste tenga la cancha, ¿no?, en la semana. Por cierto, también hay una invitación a los amigos de Secufit, abran las puertas. No, es que es una realidad. Mira, la gente que está en la zona oriente, sí, de la ciudad, de la colonia Vasco de Quiroga, Izagarriaga, Independiente, Heréndira, no tienen que darse toda la vuelta. Para poder Conozco a gente de la tercera edad que quiere venir a hacer ejercicio y no puede venir porque tienen que hacer un recorrido enorme para poder ingresar aquí al Venustiano Carranza. Y aquí viene nuevamente la posibilidad para la escuadra, gracias aquí a nuestra buena amiga Londra, que nos traen ya la alineación completa del conjunto de Defensores de Jalisco. Balón largo, ahí cae un hombre dentro del área, viene la posibilidad, no cayó el primer tanto. Los jugadores del CARM ya lo festejaban. El árbitro dice que no, lo sacó en la línea, y bueno, ahorita ya veremos en la repetición si pasó o no el balón en una línea que por la situación de la cancha no se ve. Una jugada que puede generar bastante controversia, sin embargo, mira, desde mi perspectiva yo vi que el balón sí entró. No sí entró, no entró. Sin embargo, pues sí, por lo que tú dices, las condiciones de la cancha puede ser un poco más difícil. De hecho, no hay línea, no se ve la línea. Por eso te digo, yo me estoy guiando porque hay un bordo, si logras percibir desde acá, hay un bordito, entonces no cruzó ese bordo. Ajá. No, en efecto, Isma, tenías razón, aquí estamos viendo la repetición, el balón no pasa. No, de hecho, ahí en la línea, en la mera línea. Sí, no pasó el gol. La razón, Isma. Sí, te digo, yo me guié por ese bordito, no lo pasó, no lo cruzó, dije no trascendió el balón, pero a punto estuvo por ahí de ponerse arriba el CARM en una jugada un poco hasta circunstancial, Manuel. Sí, así es, pero pues se demuestra que el equipo local quiere llevarse el resultado del todo por el todo,
y es algo bueno, tienen actitud y aparte están llegando al área rival, entonces empieza con el pie derecho el equipo local. En unos minutos iniciales donde la escuadra de Defensores de Jalisco estaba tomando la iniciativa, vino la respuesta rápida de Carm, y esto es bueno porque impones condiciones en tu cancha, no permites que llegue a alguna situación más grave, y bueno, así se presentó el día de hoy aquí en el Venustiano Carranza. Ismael, a nuestra derecha estamos viendo que ya van las asistencias con el portero del Carm. Sí, ya lo señalábamos, no puede caminar, y bueno, ya lo estará llevando la asistencia para darle una mejor atención cuando continúa aquí el desarrollo del partido en una serie de toques en corto que hacen a la altura del medio campo. El capitán de la escuadra visitante mandando hacia atrás para que ahora Toche bueno, les voy a, no es lo correcto, pero les voy a estar dando prácticamente los apodos de los jugadores, porque así nos los pasó el equipo de Defensores de Jalisco. Cuando ya el balón sigue con la posesión del balón ahí con Petty, balón largo, buscando precisamente a profundidad. Este número 8, Vela, no logra llegar al objetivo y tendrá nuevamente el Carm en la posesión del esférico en balón en saque de manos, que estará ejecutando su compañero Eddie Martínez. Nuevamente con la salida, buscaba precisamente Estefano Enríquez, no logra llegar al objetivo porque pega en un rival. Hay otra falta ahí en los 3/4 de cancha. Y la gente aquí en las gradas, Manuel, muy metida también en el partido, ¿eh? Sí, pues el fútbol es claro ejemplo de que la pasión puede ser muy fuerte. Y sí, la gente, los aficionados siempre muy comprometidos con apoyar a su equipo. ¿Viste la jugada de cerca, Karen? Sí, parece ser que sí hubo esa falta, entonces están a punto de empezarla. Aquí está listo para el cobro, ya perfilándose Pisco, jugador número 20 de la escuadra de Defensores de Jalisco. Ya se perfila cargado hacia el lado de izquierdo de la portería del CAN, ahí fuera de lugar, oportunamente señalado por el bandera número 1. Es precisamente César Adrián Martínez quien está apoyando por allá al árbitro central en este encuentro. Si oye unas palabrotas, no somos nosotros, para acá atrás de nosotros, sí, están muy intensos. Nosotros, no somos nosotros, no somos groseros. Están muy intensos, muy metidos en el partido. Ya está listo para el cobre en el saque de meta. Estará cruzando el medio campo, no llegó a cruzarlo, viene a buscarlo precisamente el jugador de Defensores, le recupera Carm para mandar otro balón largo en la división del balón, acorta las distancias para que no llegara el avance Nico y de esta manera tenga nuevamente el Carm la posesión del esférico en saque de manos. Ya en 3/4 de cancha, en terreno de la escuadra de Defensores de Jalisco. El cabezazo rompiendo en labor defensiva. Nuevamente el CAR con la posesión del balón. Ahí en una jugada individual entre dos hombres. Ya no pudo superar un tercero y Defensores de Jalisco recupera la posesión del esférico. También entre tres hombres difícil que avance. Así es porque le quitan la posesión del balón y ahora será la escuadra local quien intentaba. Pero hay sin ton ni son, simplemente un toque que no logró lograr al objetivo. Y ya lo tiene nuevamente Defensores de Jalisco en un partido que se está centrando mucho en el terreno de juego, allí en el medio campo, Manuel. Sin embargo, pocas faltas, Ismael. La verdad es que el duelo está duro en la mitad de campo. Defensores de Jalisco dentro del área, la posibilidad, pero atento el arquero de la escuadra del CARM en una jugada que podría trascender más. Pero hay una deficiencia en los jugadores que muy seguido sucede. Es un jugador de pierna izquierda, nunca se perfiló de derecha, que hubiera sido lo más ideal para poder hacer un centro con efecto diagonal retrasada, y esto llevó a que se fuera esta gran oportunidad, Manuel. Sí, sin embargo, pues ahora sí que la derecha nada más la tiene para apoyarse, para subir las escaleras. No aprovechó esa oportunidad de ataque. Y pues el marcador sigue sin moverse, Isma. Karen, otra falta por ahí otra cerca. Otra falta, sí, así es, y parece ser que va a suceder otra jugada porque sí hubo falta efectivamente. Viene nuevamente la opción ahora para el conjunto del CAR Morelia. Listos para cobrar, está
cargado a zona izquierda ahí, digamos que de la punta del área grande, unos 5 metros. Ya se más o menos la distancia, puede ser una buena distancia para un colocador, para una persona que tenga buena ubicación, y ya se perfilan ahí dos jugadores. Eric Farfán es uno de ellos, que parece será quien ejecute. El otro es, bueno, aunque ya también el árbitro va a marcar ahí la distancia, parece que está muy cerca, no está el 9-15, vamos a ver que la distancia reglamentaria, 4, 5, 6, 7, sí, fíjese. Bueno, el árbitro dice que sí, aunque yo vi que contó 8, son 9-15 la distancia de la barrera que debe de mantenerse de manera reglamentaria. Viene el cobro, precisamente, y desaprovecha la oportunidad Eric Farfán en una muy buena opción, Manuel, cuando la escuadra del CARP ha tenido mejor llegada, pero no están aprovechando esas oportunidades. Así es, se ve, pues sí, como tú dices, era una oportunidad, tal vez no de oro, pero sí que se debió aprovechar, sin embargo la abuela. Una salida muy comprometida por parte del portero del conjunto de defensores, y ahí está, porque ya pierden el esférico. Muy raro que un jugador salga bajo presión del rival y en distancia corta, en el error en la salida de la escuadra visitante. Viene el disparo, la posibilidad, se va largo, pero muy abierto. Hay una nueva intentona, ¿lo viste muy claro, Karen? Sí, pero no sucedió nada. Como dices, Ismael, vaya que la tierra se hace presente en la cancha y se complica un poco ver las situaciones. Aquí viene nuevamente la posibilidad ahora en el inicio del trabajo de ataque por parte de Defensores de Jalisco. Balón que queda suelto por ahí en la zona del medio campo, en la posesión del esférico. Cristian en corto, apoyándose ahora con Chava, nuevamente en la posición del esférico. Fisco buscando la posibilidad de ataque, pero es despojado del esférico para que el campo tenga nuevamente la posesión, aunque manda la guerra a su compañero, pues está con la marca de 2 hombres. Es precisamente la posibilidad para Mauricio Espinosa, que intentaba, no logra conectar. Viene nuevamente la recuperación del esférico para la escuadra de Jalisco, en el apoyo que tiene el conjunto de visitante con Chava, capitán del equipo. Se apoya atrás, balón largo, buscando el ataque entre 3 hombres. Va a ser complicado que pueda hacer algo, y así es. Anulado completamente por parte de los defensores. Mucho balonazo largo, elevado, no bajan el esférico. Creo que eso es lo que deben de hacer, porque no hay control del esférico, y esto no permite que el balón salga de esa zona del medio campo. Así es, parece que a ambos equipos les falta ese último toque, esa forma pues de concretar las jugadas, porque ambos van con mucha intensidad, sin embargo ninguno logra concretar. Aquí viene nuevamente el CARP buscando la posibilidad al frente en la recepción del balón. Sigue el esférico por ahí botando sin control alguno. Al final de cuentas hay una falta. Nuevamente la escuadra del CARP tiene la posesión del balón. Karen, ¿cómo se siente el sol en estos ya 17 minutos que llevamos de este partido? Fuerte, vaya que ya no han habido esa sombrita que estaba sucediendo hace ratito, pero sí está fuerte, la verdad que sí desgasta. Si yo me desgasto, me imagino los jugadores ya empiezan a sentir fuerte este calor. Hay algunas nubes, pero todavía no logran pues tapar el sol y darles un pequeño respiro a los jugadores que están en el terreno de juego. El apoyo que tiene por ahí el CARP buscando, estamos a 28 grados en este momento, para que nos demos una idea, aquí en el estadio Venustiano Carranza. Es alta las temperaturas. Para quienes no son de aquí, cuando viene un balón a profundidad hay la posibilidad, pero el arquero está atento para simplemente amortiguar el balón, y hay un choque por ahí donde se quejaban un poquito de una falta. También el portero lo vio con ojos de no muy buenos amigos, Karen, pero todo se desarrolló bien. Sí, así es, se puede ver que ya el balón está de parte de los defensores, entonces para ver cómo se desarrolla. Bueno, y les comentaba para la gente que no es de Morelia y que nos sigue a través de la señal de la radio y televisión pública de Michoacán. Estamos en el 16.1 de Megacable, en el 12 de Telecable, en 16 Antena Aérea, y a través de las plataformas digitales de la radio y televisión pública de Michoacán. Ya las temperaturas para nosotros de 28 son muy fuertes. Sí, llega a estar hasta 30, 31, pues ya están exageradas.
Lo digo porque hay zonas como Mexicali que me ha tocado ir, que hay hasta de 45 grados o hasta más, y dice uno, Ya son se reían cuando uno se quejaba, ¿no? Sí, aquí ya arriba de 28 ya es calorcito, Ismael, entonces... Lo que tenemos aquí es que nos damos una sombrita y está fresquecito. Eso es lo que tenemos. Ah, eso sí, claro. Aquí viene nuevamente la escuadra del Carmen, la posesión del esférico, ya en 3/4 de cancha, con la posibilidad de ataque, la disputa del esférico, una serie de balonazos. Y fíjate que no hay ese control del balón, no se aterriza el balón, Manuel, y esto implica que cuando no tienes un control en las ras de pasto del esférico, el balón está elevado y esté botando constantemente, pues las condiciones de la cancha no te permite también tener esa posesión del mismo. Exactamente, un buen control, mucho balón aéreo, como tú dices, Ismael, y eso puede que entorpezca un poco el ritmo del partido. Aquí viene nuevamente la opción para la escuadra de Jalisco, ahí en la salida del arquero, tanto el jugador del equipo visitante como el del local se estampan con el portero, pero fue en una jugada netamente futbolera. Sí, totalmente, un choque totalmente accidental. Sin embargo, ambos jugadores, tanto de defensores como del Carmen, siguen en el suelo. Bueno, ya recorporándose poquito a poquito, pero ahí va. Ya los dos sí, no tenía que trascender, simplemente fue ahí en la disputa del balón. Cayeron y ya están listos para continuar con el desarrollo del partido aquí en este Estadio Olímpico Venustiano Carranza. Sí es, Maíz, ya se levantaron a seguir. Liga Profesional de Fútbol, la escuadra del club de alto rendimiento Morelia y está enfrentando a Defensores de Jalisco. Aquí en este escenario, el centro totalmente descompuesto, se va y no pasa a mayores ya cuando hemos cruzado el minuto 20 y todo pues con un partido que se ha centrado en el medio campo, que no nos ofrece mucho en cuanto a la posibilidad de jugadas en porterías contrarias. Le señalaba, esta liga también tiene, en su momento contactó a la Federación Mexicana de Fútbol, pero bueno, no han tenido un arreglo. Antes era la UPSL, pero no era profesional, no se les cumplió lo prometido y entonces se trasladaron a eso, o conformaron esta nueva liga que ya tiene un año de existencia. Por cierto, el próximo 20 de mayo van a tener una reunión de dueños de equipos y pues se seguirán trabajando, porque aparte de esta que es la primera división, tienen tienen tercera, tienen femenil, tienen sub-18 y en un futuro piensan pues tener por ahí algún acercamiento con la Liga del Balompié Mexicano dentro de los proyectos de esta nueva liga de fútbol, Manuel. Sí, así es, pues ya, esperando que tenga resultados positivos dicha reunión, Ismael, y podemos ver que pues a ver cómo se desarrolla esta liga y veremos cómo es que sigue creciendo. Viene nuevamente la posibilidad por parte del conjunto visitante, recupera Edith Martínez en el balón largo que enviaba a su compañero, no logra hacer una buena recepción del esférico. Ya señalábamos porque es irregular el piso y hay una serie de botes, ahorita lo vimos con este jugador número 22, Jordan Nicolás, que intentaba tomar con la parte de la planta del pie, no logró hacerlo, se prolonga el esférico y simplemente le regalan un balón de manos a la escuadra de Jalisco, que una vez más lo tendrá bajo esa misma circunstancia con la posesión del esférico. Listo para el cobro, lo hacen corto, buscando la posibilidad al frente, también el pressing, la presión alta del conjunto del CAM es manifiesta y le provoca dificultades para la salida de los de Jalisco. Ahí se equivoca en el balón largo, simplemente protege el balón Raúl López para que salga por zona contraria. Los dos equipos jugando muy abierto, no vinieron a especular, abren la cancha bastante, pero lo que está faltando es tener el control del balón. Si usted lo ve, siempre se la pasa arriba. Y hay que bajar el esférico, sobre todo en unas condiciones como las que se encuentra actualmente el Venustiano Carranza, para tener un control total del esférico. Viene la salida, ahí en corto, buscando la posibilidad precisamente con Héctor. Otro balón largo, ya el movimiento que estaba realizando su compañero, buscando la posibilidad, no logra llegar al objetivo, tendrá saque de manos nuevamente el CARM para intentar otro ataque y ninguno de los dos equipos, Manuel, hasta el momento tiene control del partido. Así es, ninguno de los dos está haciendo daño, como tú dices, mucho pelotazo, el balón siempre al aire y no nos permite que haya una jugada totalmente de peligro. Aquí viene la recuperación nuevamente el CARM. Hasta la zona de salida se está trabajando bien, pero a partir de... es esto a lo que me refiero. Problema, tanto sí. Balón largo. Mira el bote del balón.
ahí con la salida del arquero, se queja que le pegaron en la cara, todo el árbitro dice que no. Y bueno, ahí estaba cometiendo un error el árbitro central, ¿eh? Era Henry Ulises de Ávila, porque fue claro, era juego aunque peligroso. no lo hubiera, por eso a eso iba, aunque no hubiera sido falta, era juego peligroso. Sí, totalmente. E independientemente de que eso hubiera sido, es el portero. El portero tiene cierto privilegio, por así decirlo, Sí, en la sanción. tocarlo. Por ejemplo, es un jugador que dentro del área chica no lo puedes tocar porque deja totalmente la portería libre. Aquí estamos viendo, y mira, sí levanta bastante el pie. Sí le pega, un Sí. rozón. Y cómo duelen esos rozones, más con los tacos. Sí, totalmente. Ahí lo vemos. Sí alcanza a ver contacto, sí alcanza. Sí, incluso no hay tarjeta. No sé si le sacó la tarjeta. Porque eso era de tarjeta, ¿eh? Ahí viene precisamente a señalarles a los entrenadores de ambos equipos que los jugadores calienten fuera, o si nos das detalles de lo que sucede por ahí, Karen. Sí, parece ser que sí hubo una lesión por ahí, porque el portero por parte de defensores está en el piso completamente, no puede levantarse. No, pero a ver, ¿qué fue a señalar el árbitro ahí? Pasó enfrente de ti, no sé si nos comentas. Sí, parece ser que también el otro portero estaba lastimado, entonces están viendo qué hacer con los paramédicos porque no hay suficiente. Ahí está haciendo los señalamientos, el árbitro vino a las dos bancas. Sí, es que mira, o sea, de que hay contacto, eso es irrefutable. Y ahí está el árbitro precisamente, y ahora sí va a la zona donde está el jugador. En todo está, y eso habla bien del árbitro, que esté atento a todo lo que está sucediendo. Vino a las bancas también a hacer algunos señalamientos y ya regresa ahora donde está siendo atendido el jugador, que sigue sin poder recuperarse, esperemos esté bien en un momento más. Duele mucho, quien ha jugado fútbol sabe que ese tipo de rayones, de Sí. rozones, de tallones, son muy dolorosos e incluso a veces dejan cierta herida. Sí, una marca. No sabemos en este caso porque está un poco retirado por ahí el jugador, pero por ya el rato que han tardado en que se recupere, pues sí fue un poquito considerable el asunto ahí, aunque ya se está parando, ¿no? Y a ver, está haciendo algún señalamiento. El árbitro se van a hidratar. Pero bueno, mientras hay esta hidratación, ¿qué nos puedes comentar ahí? Que nos comentes qué sucede ahí en el terreno de juego, Karen. Sí, por parte del Carmen están descansando ya, parece ser una reunión para platicar de cómo está yendo el partido y lo mismo por parte del equipo visitante. Se están Sí. hidratando los dos equipos, que ya sabemos esto es muy común últimamente en el fútbol. Ante las temperaturas intensas, ya señalábamos, estamos a 28 grados, va a ir bajando por supuesto la temperatura porque ya estamos tendiendo a que el sol vaya bajando y por supuesto la intensidad del mismo, ¿no? Ahí estábamos viendo precisamente a los jugadores del CAR, donde aprovecha el entrenador Antonio Vieira para dar algunas indicaciones, lo mismo hace el director técnico del equipo rival, para aprovechar no solo la hidratación, sino también algunos ajustes técnicos. Maxi Ponce, que es la entrenadora, pero no, ahí no hay ninguna mujer. No, es hombre, pero el DT del visitante. En un momento más vamos a checar entonces quién está a cargo de la dirección técnica en este momento del equipo de Defensores de Jalisco. Por lo pronto ya están los dos jugadores, ya para la hidratación fue mucho. Ya el árbitro los está llamando precisamente porque en realidad no deberían de estar dando indicaciones, es solo la hidratación, lo aprovechan los entrenadores para dar algo de indicaciones y ahorita ya estaban pasando que tuvo que venir el árbitro a llamarle la atención, ¿no? Sí, o sea, ya mucho descanso por este momento, ya es hora de reanudar el encuentro. Es hombre, pero se llama Maxi. Ah, es hombre, con razón. Raro que haya ese nombre en un hombre. ¿No? O más bien alguna abreviatura de Maximiliano, algo, ¿no? Es Maxi para los compas, es Maxi Bueno. para los compas. Sí, me fui ahí con la finta. Perdón, ya nos aclaró por acá Alondrita, que por aquí nos acompaña para apoyarnos en esta transmisión, al igual que Emiliano. También por ahí, gracias, que se andan corriendo para traernos algunos datos complementarios para lo que es esta transmisión. Y está listo todo, un balón a tierra.
y de cortesía el jugador de Defensores de Jalisco cede el balón al arquero de la escuadra de Carm. Ya estamos cruzando el minuto 28, sigue el marcador 0-0 y con pocas aproximaciones de peso. La más fuerte, la más clara fue ese balón que sacó sobre la línea, el arquero sobre la línea por parte del Carm, a favor del Carm. Y pues de ahí para allá han estado intentando. Ahí viene nuevamente la opción y se va el balón largo para que venga el saque de meta ahora por parte del conjunto de Defensores de Jalisco. Viene nuevamente la posibilidad con ellos, saliendo desde zona baja, en la zona del medio campo, todos listos para recibir el esférico, al igual que la gente del Carm. En el balón largo que va a quedar dividido, al final de cuentas es Carm que recupera el esférico para salir ahora por la zona derecha, buscando un balón a profundidad. Veremos si llega al mismo porque corre mucho y ya no fue posible el bote, ya lo señalábamos. En las condiciones de la cancha permiten que el balón corra demasiado y esto impide de alguna manera que pueda llegar al objetivo. Así fue para la escuadra del Carm. Viene nuevamente la opción ahora en este balón largo. En el saque de meta, listo para el cobro, el árbitro central atento, ya hizo sonar su silbato, salen en corto, acostumbran esto mucho, salir en corto. Se me hace no muy lógico, Manuel, porque hay marca, está haciendo presión alta el Carm, tienes jugadores cercanos y comprometes la salida para tu equipo. Sí, totalmente, el salir en corto es lo que está dificultando mucho la salida para Defensores. Pero al parecer siguen sin aprender del peligro y siguen repitiendo ese mismo saque. Aquí viene nuevamente la opción por parte del conjunto del Carm, ahora en una falta que ha sido señalada por el árbitro central. Listo para el cobro, exactamente adelantito de la zona del círculo central, como usted puede observarlo. Una buena opción para enviar un balón largo al área. Todos los jugadores prácticamente en zona defensiva, tanto el equipo local como, tanto el equipo visitante como es lógico, pero también me llama la atención del local, todos casi estaban ahí. Precisamente por el parado que está teniendo el equipo rival te permite incorporar hombres, ¿no? Sí, tratar de equilibrar un poquito la balanza en el ataque, en consecuencia de que pues prácticamente pararon todo el camión atrás, Ismael. Sí. Y bueno, nuevamente aquí la posibilidad con el saque de mano. Listo para el cobro, ya lo realiza largo, precisamente hasta dentro del área, lo prolonga. Intentaba que llegara algún compañero, sigue el balón, ve cómo bota el balón. Ahí viene el disparo, un poquito, con mucha intención, pero un poquito le quedó arriba el esférico, no le metió bien el empeine, se va el balón a un lado, pero me llama mucho la atención y si lo observamos, el balón bota demasiado, complicado que puedan tener control del mismo. Así es, pero pues lo que podemos ver es que ya hay más llegadas de peligro por parte del equipo local, algo muy positivo, y veremos si el estado de la cancha puede ser no solo para beneficio. Viene nuevamente la posibilidad, ahí fuera de lugar, cuando ya había una falta también. Vamos a ver, Karen, cuál de los dos marca, ¿qué señaló por ahí? Sí, parece ser que hubo una falta por parte del equipo del Carm, parece ser. Bueno, ahí queda en el piso el jugador número 9, que es Rivas. Se los mandaron al celular que lo revisen. Aquí el jugador Rivas es el que queda en el terreno de juego, en una posibilidad que tiene ahora el conjunto de Defensores de Jalisco. En un momento más vamos a ver si logra trascender esta jugada. Ya se está perfilando el jugador de la escuadra visitante. Sí, pudimos ver que en la repetición, Isma, un codazo por parte del jugador de Carm en la parte de la cabeza del jugador de Defensores. Ahí está listo para el cobro, ya hace el señalamiento el árbitro. Lo hace precisamente al área y ¡hijo! Se le fue por ahí. ¡Qué gran oportunidad! Acaba de dejar ir en la escuadra de Jalisco. Los dos jugadores hasta se toman la cabeza, Manuel, solo Franco ante la portería y no logra tener el contacto. Sí ya se ve que la condición de la cancha puede ser también muy peligrosa para ambos equipos. Sin embargo, la oportunidad se les fue de ni modo. Este partido sigue 0-0.
Aquí vendrá el saque cuando pues vamos a agradecer a los patrocinadores que este día nos están acompañando aquí en esta transmisión. Sí, agradecerle a Pollo Loco, el mejor pollo de México, que ya empieza a hacer hambre, Ismael, ya a esta hora del día. Continuamos aquí con el Can, viene en la posición del esférico buscando la posibilidad de ataque, se va hacia atrás. Bueno, también agradecemos a Nutrición Deportiva CC, la mejor opción para el deportista de alto rendimiento. Las mejores botanas de Michoacán las encuentra en Botanas Apatzingán. Popol Stick, los mejores tacos de Morelia. Comens Digital, tu mejor opción en publicidad digital. Y Equipos Médicos Morelia, los mejores en el mercado, patrocinadores de esta transmisión que le estamos llevando a ustedes a través de la radio y televisión pública de Michoacán, cuando ya viene el saque de meta por parte de la escuadra de Defensores de Jalisco. Listos para el cobro, ya lo realiza Largo. Recupera nuevamente el Carm con la posibilidad, el cabezazo. Se va a la opción, la gente que en las gradas pedía falta, dice el árbitro central que no, continúa con la posición Jalisco en la zona del medio campo, ya lo recupera el CAR, pero una serie de balonazos, parece que no, ninguno de los dos quiere asumir ese liderazgo, esa responsabilidad, y al final de cuentas lo hacen Defensores de Jalisco. Movimiento hacia el centro del área, balón largo, viene centro, parece que podría llegar al objetivo alguno, simplemente el defensor de la escuadra del CARM lo protege para que se vaya el esférico y nuevamente tenga la escuadra local la posesión del esférico cuando estamos cruzando el minuto 35 de esta primera mitad. 0-0 del estadio Venustiano Carranza en esta liga profesional de fútbol MX, de la cual estamos llevando esta transmisión a ustedes el día de hoy. Liga Profesional de Fútbol, que está teniendo su debut de prácticamente, bueno, un año, pero podemos ir dentro del fútbol profesional históricamente, pues nueva, y también abriendo esta nueva posibilidad, cuando vendrá el saque de meta por parte del conjunto de Defensores de Jalisco. Listo para el cobro, ya lo realizan. Va a pasar el medio campo, no exactamente en la línea del medio campo, lo recupera Carm. Viene con el jugador número 23. En la posibilidad de avance, balón largo. Y en la disputa del esférico se va Armando Alvarado, quien trataba de crear peligro para el conjunto local, no logra llegarse. Y seguimos muy atorados, el desgaste físico está siendo muy intenso, pero porque los dos equipos no han tomado ningún dominio del partido, no han tomado el liderazgo, están con un vaivén y el aspecto físico definitivamente va a contribuir, Manuel, en este partido. Sí, como tú dices, es mucha la intensidad, es mucho el esfuerzo, sin embargo, como no hay claridad, pues es desgastarse en balde, entonces sí puede afectar esto ya en los momentos finales del primer tiempo. Aquí viene nuevamente el saque de manos, lo hace largo, lo va a recuperar el CAR, parecía que hubo una mano, dice el árbitro que no, y continuarán Defensores de Jalisco con la posesión del esférico en saque de manos, ya lo realiza, largo, buscando la posibilidad al frente, el movimiento que realiza por ahí este jugador para avanzar. Intentaba llegar al final, era precisamente Vela, no logra hacerlo porque Camp ya tiene nuevamente la posesión del esférico en balón largo. Se está exagerando mucho del balón largo, no hay jugadas en corto. Esto está obligando a que corran mucho los jugadores de ambos equipos y a que no hay un control, que reiteradamente lo hemos dicho. No permitan tener ese control del balón con el cual puedan llegar colectivamente más sólidos a portería contraria. Viene nuevamente cuando hay falta ya señalada por el abanderado por parte del conjunto del CAN, cometida sobre este jugador número 9, Rivas, que está en el terreno de juego. Todavía quejándose, aunque se está incorporando, ya lo hace. No trasciende la jugada, pero una buena oportunidad para Defensores de Jalisco. Ahí cargado prácticamente a la línea del tiro de esquina, por lo que será un centro sin lugar a dudas el que estará cobrando cuando ya están los jugadores de ambos equipos en labor defensiva y ofensiva, dependiendo de el interés que defienden. Cuando viene un cabezazo del CAR, ¿qué pasó por ahí? Ya casi estaba metiendo el autogol en un mal movimiento de defensivo en el cabezazo del jugador, Manuel. Sin duda una falta de concentración por parte del equipo local, sin embargo, solo se quedó en el susto, Isma, no pasó a mayores.
Sí, pero hay una deficiencia técnica que pudo meter en problemas a su compañero, no pasó a mayores y ahora nuevamente el conjunto de casa estará en el saque de manos cuando está por ahí el árbitro deteniendo un poquito las acciones. Karen, parece que hay un jugador lesionado. Sí, parece ser que un jugador está teniendo un malestar por parte del CARM, pero parece ser que no pasó a mayores y continuó el partido. Por ahí le dieron un golpe, se queja de la pierna izquierda, pero ya se está recuperando y listo para continuar en las acciones que ya se desarrollan en este estadio Venustiano Carranza. Cabezazo. Seguirá con la posesión del esférico el equipo local. Viene nuevamente la posibilidad al frente. Cuando estamos ya casi en el minuto 40 de esta primera mitad, 0-0 el marcador. Y sin que se vea claridad en cuanto a que alguno de los dos equipos, Manuel, pueda marcar la diferencia en el momento en el partido. Sí, así es, ya el cansancio se está haciendo presente en estos momentos agonizantes del primer tiempo y veremos cómo es que este concluye. Aquí nuevamente el CARM con la posibilidad, viene la opción por parte de Ángel Vargas, ya pierden la posibilidad ofensiva, tienen que retroceder y ahora nuevamente tejer un trabajo al frente, que es el que está intentando en este momento entre tres hombres y logra superarlos. Una entrada fuerte, por acá pedían falta, el árbitro dice que sigan adelante con lo que es la ley de la ventaja. Un disparo muy flojo, no lo conecta bien, se va. Otra oportunidad más para el CARM cuando no ha habido hasta el momento quien marque esa diferencia. Sí, facilito para el portero. No hubo ningún tipo de complicaciones y ya el Defensores ya está atacando. Cristian con la posesión del esférico, intentaba centro, por ahí se fue cerrando las posibilidades, él solo se cerró el ángulo de pase y nuevamente viene la posibilidad en otro balón que están rompiendo por parte del conjunto del CARM. Con la posibilidad nuevamente, estaba peleando, no logra llegar al objetivo, se ve el balón, viene el saque de manos nuevamente al medio campo, la opción se va ante la insistencia que tenían por parte de la presión que tenían los jugadores del equipo del CARM y no logra llegar aún al objetivo. Nuevamente entrada fuerte, por ahí le dejó el pie, lo ve el árbitro perfectamente y sí, este jugador número 21, Emilio Padilla, le deja el pie. Le dejó el recuerdito. Que es el fisco y antes se salvó de una tarjeta, porque ya fue sin balón. Sí, porque a pesar de las... Ahí estuviste cerca, Karen. Sí, parece ser que sí. Lo que comentan, sí sucedió así. ¿Y qué es lo que nos está comentando el árbitro, Karen? Ahí parece haber un enfrentamiento con el director técnico del CARM. Sí, parece ser que hubo esa problemática y es lo que trata de defender por parte del CARM. Aquí están ya listos para el cobro, ya está el árbitro central en la posesión del esférico. Ya se lo están proporcionando para hacer el cobro cuando ya se ha cruzado una nubecita que aminora un poquito para ahí el intenso calor que estamos viviendo aquí en el estadio Venustiano Carranza. Ya listos para el cobro, viene con la posesión del esférico, buscando Nico, balón al frente, es cortado y será de manos para el conjunto del CARM. Vendrá el cobro, precisamente por parte de Eddie Martínez, lo hace largo. Hay la posibilidad, veremos si logran hacer trascender la jugada. Viene el punterazo, mala salida por ahí del arquero. Una salida precipitada por parte del portero, pero también el jugador del CAR perdió la noción del balón, se hizo bolas, no logra llegar al objetivo y simplemente queda lesionado por ahí el portero, que ya van 2 o 3 salidas, Manuel, que hace de manera precipitada. Sí, el portero de Defensores parece sí estar desconcentrado en este primer tiempo. Ya varios sustos, varias salidas precipitadas que ponen en peligro al equipo visitante y que, mira, ahí tenemos la repetición. Pero fíjate, si nos la ponen un poquito antes, para que veas cómo el ofensivo, mira, pierde la visión del balón. Ahí sí, exactamente, de ahí, córrala por favor. Mira, porque si logra llegar al objetivo, lo supera. Sí. Ya ahí el portero estaba adelante. Se logra atravesar el defensivo y pierde la visión del balón porque venía entrando el arquero. Pero si no la pierdes, puedes regresar y puedes volver a recuperar el balón porque quedó ahí flotando en esa zona, ¿no? Eso se llama visión periférica. A veces hay que tener
la visión periférica fija para nunca perder la visión del balón, a pesar de que te vayan a dar un golpe como en este caso, porque el portero ya estaba vencido. Sí, ya el delantero de Carm estaba más preocupado por el encontronazo con el portero que por el propio balón, entonces ahí se generó, se hizo bola. Adelantarte al defensivo, porque tú ya llevabas la ventaja, el portero ya nomás se la bombeaba si era tanto. Pero bueno, de acá se ve fácil, ¿verdad? Pero a veces... Sí, podemos decir, pero pues ahí estando en la cancha, quién sabe. Así es, aquí viene nuevamente el conjunto de Defensores de Jalisco. Listo para el cobro, cuando ha tenido las mejores oportunidades hasta el momento, Carm, pero no las han aprovechado. Y como dicen, en el pecado puede venir la penitencia cuando hay otra jugada también donde sale por ahí el arquero Alexis Gaspar, también un poquito precipitado, pero bueno, tuvo la suerte de que no pasara a mayores, porque también ya estaba respondiendo en labor ofensiva el conjunto de Defensores de Jalisco. Listo para el toque, ahí fuera de lugar, ya lo señala el árbitro número 1, César Adrián Martínez, y que es apoyado por el árbitro central Henry Ulises de Ávila. Listo para el cobro. Ya estamos cruzando el minuto 45. Vamos a ver si se agrega algo más, pero por lo pronto sigue 0-0 el marcador y hacer ajustes en el medio tiempo, Manuel, porque pues no están las condiciones tan favorables para ninguno de los dos. Y en este caso, pues yo creo que lo obligado, por su función de local, deberá ser el Carm, de tratar de sacar un buen resultado. Sí, totalmente. Creo que la condición de la cancha debe ser ya un factor que deben estar considerando. Incluso, es para los dos equipos. Sí, incluso desde antes del partido. Pero esperemos que ya con el descanso del medio tiempo, pues puedan dar una forma para que el balón tenga más control en cancha. Ahí hubo una falta, viene el balón largo, buscando la posibilidad de ataque, el cabezazo por parte del capitán del equipo. Hay otro fuera de lugar en el que agarraron a Petty, una vez que Chava, capitán del equipo, le daba el cabezazo, y ahí le está jugando en línea muy bien la defensiva del conjunto del Carm, cuando menos les ha funcionado, pero a veces el jugar en línea es un arma de doble filo, ¿no? Porque en una de esas acerta el pasador o un error del abanderado, el árbitro, ¿no? Sí, totalmente, pues es como tú dices, un arma de doble filo, puede ser algo muy peligroso para el equipo local, sin embargo, de momento pues les ha salido, esperemos siga así. Aquí viene nuevamente el Carm, balón largo, con la posibilidad, no hay control del esférico, otra vez el bote se va largo, intentaba dar el pase, se interfiere por ahí un jugador del equipo de Defensores de Jalisco, cuando hay el silbatazo final por parte del árbitro central Henry Ulises Ávila, dice que es todo en esta primera mitad, con un 0-0 en el marcador, en un partido que se ha desarrollado en la zona del medio campo, ya lo señalábamos, Manuel, con mejores aproximaciones en cuanto a posibilidades, no porque haya sido mejor el equipo del Carm, por parte de la escuadra de casa, una que sacaron de la línea, por ahí que se metió en problemas el arquero, estas dos que el arquero ha salido de manera precipitada y que no han logrado aprovechar esa precipitación por parte del portero rival, y pues habrá que hacer ajustes y precisos, porque en una de esas yo he visto muchos partidos donde el equipo dominador no siempre es el que gana cuando no se aprovechan las oportunidades. Sí, totalmente, pues como dices tú, Ismael, un partido con mucha intensidad, sin embargo pocas emociones. Esperemos que esto cambie para el segundo tiempo y podamos ver más goles, Isma. Bueno, y vamos a agradecer de alguna manera a toda la gente que nos está siguiendo a través de esta transmisión, a los que están a través de redes, a Jessy Gutiérrez, gracias, también a Norma Gutiérrez, también bueno, nos dicen que se está trabando un poquito la transmisión, son situaciones de internet, Sí, un saludo gracias para Norma y Jessy Gutiérrez, desde acá, desde Sistema también, Michoacán. Gerlinda Vega dice suerte, Laura Gómez también, gracias. Algunos de los mensajes que nos están llegando a la plataforma digital de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. El día de hoy también gracias por toda esta transmisión que nos siguen y que le estamos llevando desde el Estadio Venustiano Carranza, cuando ya se cruzan la nubecita y el clima ya se puso agradable. Manuel. Sí, así es. Sí.
Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Celebramos con pasión y fe Semana Santa en Michoacán. Vive unas vacaciones únicas. Disfruta su gastronomía. Visita los pueblos mágicos. Refréscate en sus balnearios. Recorre su costa. Admira su riqueza cultural y artesanal. Sumérgete en escenarios naturales llenos de aventura. Sorpréndete con un estado lleno de color, alegría y magia. Te esperamos. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Revista del Consumidor TV. En fechas especiales, el giro de negocios como restaurantes, bares y antros tienden a ofrecer promociones muy llamativas, pero al momento de pagar, suele pasar que las cosas resultan muy distintas de lo que esperabas. Por eso es muy importante que conozcas tus derechos básicos como consumidor. Pon atención, si los conoces bien, te podrás dar cuenta qué tan confiable es un lugar, desde antes de entrar a él o incluso sin consumir. Desde que te van a asignar una mesa, te podrás dar cuenta si el establecimiento es el ideal para pasar un buen rato. Ningún restaurante, bar o antro pueden obligar a los clientes a un consumo específico para brindarles el servicio. El cliente siempre tiene derecho a elegir qué va a consumir y en qué cantidad. Por ejemplo, si te dicen que debes consumir como mínimo una botella para que te asignen una mesa, no es ahí. Y si después de explicarles que por ley no pueden condicionar la prestación de su servicio y aún así te lo niegan, debes denunciarlo ante la Profeco. Exige tu derecho a no ser condicionado y ejerce tu poder como consumidor. Visita solo establecimientos que sí te respeten y actúen de acuerdo con la ley. Eres libre de entrar en cualquier cafetería, bar o restaurante que desees y consumir la cantidad que quieras y puedas pagar. Asimismo, no te deben discriminar. Prohibirte la entrada por tu apariencia, orientación sexual, género, raza o condición económica también es ilegal, pues contraviene el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Al interior, los precios de los alimentos y bebidas deben mostrarse al público en moneda nacional, independientemente de que además pueden presentarlos en dólares. La información debe ser clara. Cuando haya promociones, los proveedores tienen el deber de explicarlas detalladamente con el objetivo de que no sean confusas para el consumidor. Por ejemplo, si el proveedor ofrece barra libre, debe especificar los días y horarios en que aplica. Revisa la vigencia de la promoción que te interese. Te deben indicar las condiciones, el plazo y, en su caso, el volumen. Si tienes dudas, puedes preguntar al personal. Si no te proporcionan esta información, se presume que sus condiciones son indefinidas hasta que se den a conocer públicamente, tal como lo establece la ley. Al inicio del servicio, te deben indicar las formas de pago, es decir, si aceptan tarjeta de crédito, débito o dinero en efectivo. Si vas a realizar el pago en efectivo, no te deben poner un pero con la denominación del billete, ya que te deben aceptar los muy grandes o los pequeños. Si decides pagar con tarjeta, ningún establecimiento te debe cobrar comisión ni siquiera del 3%. Ese es un cobro que le hacen al proveedor y el consumidor no debe pagarlo. Denuncia a los establecimientos que te cobren comisión al pagar con tarjeta. Recuerda que eso es un abuso. Lo que también es un abuso es el cobro forzoso de propina. Pues recordemos que la propina la determinas y concedes tú en caso de que el servicio y atención que recibes lo amerite. Si te dicen que el cobro de la propina es parte de las políticas del establecimiento, pide hablar con el gerente para decirle que esta práctica es un abuso, que no te deben obligar a pagar un monto específico. En muchos países como en el nuestro, dejar propina a los meseros es opcional. En cambio, en otros como Francia, la propina es obligatoria y se incluye en la cuenta como un concepto más a pagar. Por lo general, los mexicanos acostumbran pagar una propina del 10% o 15% del monto de su consumo. Cada quien decide cuánto da de gratificación. Así que no olvides que la propina es voluntaria y si la exigen, denunciar es tu deber.
Las prácticas ilegales, como el condicionamiento a un consumo mínimo para darte acceso, discriminarte o incluir en la cuenta un cargo indebido como la propina o comisión por pago con tarjeta, se deben combatir y para ello, siempre que te ocurran, debes denunciar. Además, recuerda que tienes derecho a revisar tu nota de consumo. Ahí se debe indicar lo que consumiste y su precio expresado en moneda nacional. También deben entregarte un comprobante o ticket en el que se señale la cantidad exacta que pagaste por el servicio. No te dejes engañar. Cualquier abuso que cometan los restaurantes o bares, háznoslo saber. En el teléfono del consumidor, la Profeco te atiende y respalda tus derechos. ¡Llámanos! Procuraduría Federal del Consumidor. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Les esperamos este domingo en punto de las 20 horas para disfrutar de un concierto entre continentes. Desde Madrid, España, David Castro en la voz, al piano, Alexander Pashkov, de Rusia y Morelia para el mundo. Un encuentro íntimo, plagado de poesía, nostalgia, tangos clásicos y otros no tan conocidos. Contenido exclusivo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy vamos a hablar del drag queen. Hay muchos tipos de dragas, las que dan show, pues nada más hay personas que salen así de antro simplemente. También es un trabajo, no es nada más de, ay, me voy a vestir de mujer y voy a hacerla más, no. Nos apagaban las luces del escenario y nos hacían bajarnos. Yo soy la queen. Todo el sistema al pueblo. Alto a los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911 o repórtala al Centro Estatal de Incendios o a la Comisión Forestal del Estado. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Michoacán, honestidad y trabajo. En virtud de la reforma realizada al Código Penal para el Estado de Michoacán, publicado con fecha 24 de febrero del año en curso en el Periódico Oficial del Estado, en la cual se adicionan los artículos 187 bis y 187 ter. Respecto al delito de extorsión, la Coordinación del Sistema Penitenciario entregó a directores y jefes de seguridad de los centros penitenciarios, así como director y jefes regionales de la Policía Procesal, el protocolo de actuación elaborado por la institución para inhibir que se realicen llamadas de extorsión desde el interior de los penales. Durante una reunión con los funcionarios se les informó el procedimiento para el ingreso de aparatos móviles a los centros penitenciarios por parte del personal de confianza, administrativo, de seguridad y custodia y abogados defensores, así como la responsabilidad en la que incurrirán en caso de no dar cabal cumplimiento a esta normativa. Michoacán, honestidad y trabajo. Kermés DIF Michoacán 2023. Diviértete ayudando y haz la diferencia. Asiste con tu familia y amigos y disfruta de deliciosos platillos, actividades culturales y mucha diversión en un ambiente familiar. Te esperamos. Domingo 16 de abril a partir de las 10 horas en la explanada Bicentenario de Cuitzeo, frente a la Presidencia Municipal. Michoacán, honestidad y trabajo.
Ya estamos de regreso a este estadio Venustiano Carranza en este partido de la Liga Profesional de Fútbol, Liga Nacional Profesional de Fútbol MX, que el día de hoy está desarrollando este encuentro entre Centro de Alto Rendimiento Morelia contra la Escuadra de Defensores de Jalisco, en un encuentro que pues se ha centrado básicamente en el medio campo y que ha tenido algunas aproximaciones, sobre todo para el conjunto de casa, que ha estado más cerca del gol, pero no se ha tenido esa tranquilidad para dar el último toque, Manuel, y creo que ya estaríamos hablando de una ventaja, pero bueno, aquí son realidades, son hechos, y hasta el momento sigue el 0-0 con un conjunto rival que también está luchando. Hay que reconocerle el gran mérito que están haciendo porque la temperatura fue alta. Ahorita ya se cruzó una nube, ya no hay la presencia tan intensa de sol, pero en lo que fue el primer tiempo fue muy fuerte la situación y en cuanto al calor, y ahora pues se da esto dentro del terreno de juego. Ya veremos qué sucede para la segunda mitad, pero y ver los ajustes también que se hacen, Manuel, porque sí se requiere de algo que cambie el ritmo del partido y que pueda marcarse la diferencia. Sí, esperemos que ya los equipos tengan una idea más clara. Yo la verdad sí, como te decía, mucha intensidad, sin embargo poca claridad al momento de ya concretar las últimas jugadas. Sin embargo, esperemos que ya podamos ver algún tipo de emoción este segundo tiempo. Oye, Karen, en lo que viene, entra al terreno de juego el equipo de Carm. Acércate ahí con el entrenador de Jalisco para que te platiques si hay algunos cambios, cómo ha visto el primera mitad y cuál es su planteamiento para el segundo periodo. Bueno, a lo mejor no nos dice cuál va a ser, ¿verdad? Pero cuando menos que nos dé una idea si va a tener algunos movimientos o algo dentro del terreno. Ahí échale un gritito, ahí háblale a ver si te puede. Bueno, en un momento en lo que... Sí, que está ahorita platicando con sus jugadores, pero okay, yo me comunico con él. En un momentito más, en lo que platica con los jugadores, porque aún no sale el equipo del CARM, le están dando una buena regañada o algo. Porque sí, es que es obligado el triunfo, ¿no? Es obligado. A ver, ya tiene por ahí Karen al entrenador, vamos a ver qué le comenta. Rapidísimo una pregunta. A ver, listo, pregúntale por ahí, Karen. ¿Cómo ha visto el partido en general? En general el partido está medio trabado, la pelota muy por arriba y muy parado el juego con las faltas. ¿Y por parte de su equipo? No, por parte de mi equipo estamos tratando de hacer lo que venimos practicando una semana, y hay cosas que no están saliendo, que ahora obviamente las charlamos como para que salgan. Muchas gracias. Pregúntale si hay movimientos, ¿sí lo pido? ¿Habrá algún movimiento en el partido? ¿Algún cambio? Ajá. Sí, seguro, pero estamos viendo tácticamente qué cambio hacer. Gracias. Así es como comentó el entrenador por parte de los visitantes. Sí, gracias, Karen. Bueno, sí. Entonces no hay movimientos por parte del equipo de Defensores Jalisco y aún no sale el CARM. Continuar, pero te comentaba, creo que lo obligado es el equipo local, aprovechar tu condición de local. De hecho, se dice en el argot futbolístico que los campeonatos se ganan en casa, ¿no? Sí, pues mínimo estás aquí con tu gente, estás en tu estadio, pues es claro que tiene que haber algún tipo de, pues sí, diría yo, pues no sé si regaño, pero tal vez sí llamada de atención, porque las ideas no son claras, pero Pina, aquí estamos con la repetición del primer tiempo. Aquí esta es una entrada donde tuvo que salir el portero del equipo del CARM, que es Ricardo Soto. Después esta es la más clara que hubo. En la línea la saca, ya pudimos ver la repetición, la sacó en la línea por allí el portero del equipo de Defensores Jalisco. Y esa fue la más clara que hubo en la primera mitad, y algunas otras opciones como este disparo, o dos salidas precipitadas por ahí que se dieron del arquero de Jalisco, y pues párenle de contar en cuanto a las posibilidades, porque la mayoría del encuentro se ha desarrollado aquí estamos viendo otra, esta es una de las salidas que le pegó por ahí, levantó mucho el pie, le pegó en la cara, en lo que fue así las aproximaciones más claras y más polémicas durante este primer periodo. Pero es más, creo yo, Isma, por las condiciones de la cancha, no sé tú qué opines, creo que eso es lo que más ha influido en lo que es en cuanto a jugadas de peligro. Pero es que te voy a decir, es que, a ver, un jugador debe de tener la capacidad de saber jugar en cualquier clima, en cualquier terreno de juego. A ver, nosotros en la calle jugábamos, o sea, juegas bajo cualquier circunstancia. Sí. O sea, ese no es una justificante. Incluso los dos equipos tienen esas mismas condiciones.
Aquí es más bien, para mi gusto, son situaciones de técnica, de individual, de un trabajo más coordinado que te pueda permitir aprovechar esas oportunidades que tienes en portería contraria, ¿no? Sí, o sea, no lo decía más bien como justificante, más bien yo creo que es factor de las mismas oportunidades, porque como veíamos, el balón estaba en el aire, muy pocas veces estuvo en tierra, pero en la misma condición de la cancha fue lo que, de cierta manera, fue lo que origina esas jugadas de peligro. No lo veo así yo, tu opinión la respeto, pero yo lo veo muy diferente. Te digo, para empezar, si yo como entrenador o como jugador, si veo un campo difícil, lo primero que hago, mejor trabajo el balón a ras de pasto. Si sé que se me complica la conducción del mismo o el control del mismo, que es lo que está sucediendo el día de hoy en el terreno de juego. Sí. Entonces, desde ahí son ajustes que el entrenador debe de realizar. A ver, veo las condiciones del campo, cómo se encuentran, y sobre eso yo planteo mi esquema táctico, porque incluso llega un momento en que no se puede ejecutar tu planteamiento táctico tal como tú lo planeas, ya sea porque las condiciones del campo no son las adecuadas, porque el rival se te planta de una manera diferente a la que tú esperas, o se te presenta también una situación en tu propio equipo, que algún jugador no salga en su día, que se te lesione al inicio, como sucedió en el caso del portero. O sea, eso es precisamente la labor del preparado. Tienes que estar preparado. Saber hacer los ajustes, y del jugador para responder a las exigencias que se te presenten en cada partido. Sí, totalmente. ¿No? Tienes que estar preparado para cualquier tipo de inconveniencias, y pues tratar de sacar lo que puedes de la situación en la que estés. Porque si no, ya lo demás suena a justificación, ¿no? Que fue el viento, que fue la cancha, que una paloma se zurró y cayó ahí en el balón, no sé, o sea. Sí, o sea, excusas puedes sacar un millón. Claro, pero si no aprovechas las que tienes, pues ahí está la diferencia. Sí. ¿Dónde está la diferencia de un crack? Aquel que te define todas, o cuando menos el 80-70% de las posibilidades que tiene, al que no lo hace, ¿no? Un delantero, porque es un crack, o las jugadas los pases, o las jugadas defensivas, depende de la labor que hagas. Todos esos factores son fundamentales en un jugador. Lo comentabas, una jugada previa del jugador que atacó por izquierda, condujo con derecha y no utilizó la izquierda para hacer su centro cuando estaba mejor el perfil. Pero bueno, son circunstancias, ¿no?, que se dan en el terreno del juego. Por lo pronto ya se reanudan las acciones aquí en Venustiano Carranza, con el 0-0 que llevamos hasta el momento entre el CARM y la escuadra de Defensores de Jalisco, en un partido que esperemos sea mejor, porque ya cuando menos, Manuel, el clima ha mejorado, una nube ya tiene buen ratito ahí y está agradable ahorita para jugar al fútbol. Sí, o sea, el calor creo que ya no es factor para que genere algún tipo de incomodidad hacia los jugadores y hacia la gente, pues, en general aquí en el estadio. Esperemos que ya pueda que sea beneficio tanto para el juego como para los espectadores. Pues cuando menos de como iniciamos con 28 grados, ya bajó un grado, ya 27, ya es ganancia. Ya ahí viene una falta. Sí, se nota mucho la diferencia, ¿no? No, nosotros la sentimos aquí, estamos fresquecitos porque nos está pegando el sol de frente. Bueno, también tenemos una lona, no nos había pegado hasta hace un momentito, pero sí se siente ya definitivamente diferente. Sí, ya tenemos la producción, Isma, ya está la producción. Así es, ahí viene nuevamente la posibilidad para el CARM en la posesión del mismo, el toque, ahí quedó un poquito suelto el esférico. Nuevamente tiene la posesión del balón, veremos si logra trascender la jugada. No, porque se interfiere muy bien por ahí la defensiva del equipo de Defensores de Jalisco para alejar el peligro y ahora permitir el saque de manos favorable al conjunto del CARM. Viene la posibilidad. Jugador número 14. Isma, te platico aquí rápido, nos acaba de llegar la información sobre el portero del CARM. Cayó sobre su rodilla, la lesión se situó en la rodilla y temen que probablemente sea ligamento. Ya lo llevaron a revisar, a hacer las pruebas necesarias, pero esperemos que no pase a mayores. Qué lástima, siempre de las clásicas lesiones de los jugadores en ligamentos. Y tan temprano en el juego, que es todavía, que duele un poquito más, ¿no? Pero también es por la situación. Te voy a ver que a veces pueden ser situaciones técnicas, ¿no? Que no sepas caer. A veces no son situaciones tan técnicas, simplemente la circunstancia de la jugada. Y también, ¿sabes qué factor? El peso corporal, ¿eh? Influye mucho porque en las rodillas recae todo el peso del cuerpo. Pero bueno, ojalá
no sea más grave la lesión y se recupere el portero del equipo del CAR. Por lo pronto aquí viene la posibilidad de ataque que estaba intentando este jugador número 11, Alfonso Vargas, no logra trascender, pero sigue teniendo la posesión del esférico en saque de manos el conjunto del CAR. Ojalá se marque ya la diferencia, veamos un golecito, Manuel, porque pues es lo que está haciendo falta. Sí, de momento vemos lo mismo del primer tiempo, el CAR encima de defensores. Sin embargo, no parece que todavía haya una idea clara para finalizar la jugada. Aquí viene el saque de manos prácticamente a los límites del área. Nuevamente en el rechace tendrá la posesión del esférico el conjunto del CAR en esta intentona que realiza Raúl López en 2 ocasiones. Pero ahora la tendrá Defensores de Jalisco en un mal saque que ya señala el árbitro. Hace el cobro. Se interpone por ahí un pie defensivo del CAR, pero nuevamente en la posesión del balón simplemente rompe el jugador de Jalisco y el entrenador Maxi se enoja. Karen, ahí estuviste cerca. Sí, así es. Se ve el descontento por parte del entrenador hacia la jugada. Aquí viene nuevamente la posesión del balón para la escuadra de Defensores de Jalisco en la conducción. Prefiere el balón largo, simplemente sintonizón, se va afuera. Otra vez el CAR tendrá posesión del balón, cuando menos en estos 4 minutos iniciales que ya llevamos, Manuel. El CAR está en territorio rival. Sí, volvemos a mi comentario anterior, con mucha intensidad, sin embargo, muy poca técnica en balón sobre tierra. Parece que no tienen una idea clara, entonces parece no haber peligro de momento, Isma. Viene nuevamente la posibilidad para el conjunto del CAR, pero en esa zona del medio campo a 3/4 es donde se está desarrollando cuando viene la posibilidad. Pues le estaba yendo el balón al arquero. Aguanta perfectamente para que no trascienda la jugada. Buena nuevamente la llegada, Manuel, para la escuadra del CAR. Ese pase agarró a todos por sorpresa, Ismael, incluso diría yo al mismo delantero del CAR. Sin embargo, la jugada no la concretó. Ahí podemos ver el portero de último momento alcanzó a salvar ese balón y entonces este marcador sigue todavía 0-0. Gracias a la gente que nos sigue en esta transmisión, a Jessy Gutiérrez, Erlinda Vega dice, mi campeón Brandon, gracias, Erlinda Vega, suerte, Laura Gómez también, gracias a toda la gente que está conectadas a la transmisión por televisión y por redes de la Radio y Televisión Pública de Michoacán, SMRTV. Aquí viene Carm para el cobro. Cuando ya hace algunos movimientos tácticos, vemos muy claro por allí al entrenador Antonio Vieira que señala la ubicación para realizar sus recorridos por parte de los 2 equipos. Hay un cambio, Karen, si nos dices qué es el movimiento. Sí, así es, hay un cambio por parte del CAR, el jugador número 7 entra a la cancha. Rafael Torres. Así es, Rafael Torres entra a la cancha. Y si no mal recuerdo, bueno, ahorita checamos quién es el que salió. Porque la línea blanca que trae el CAR es igual a la del número, entonces a veces no se distingue. Se llega a confundir un poquito. Sí, es el mismo color, pero en un momento más checamos quién salió. Aquí viene la posibilidad para el equipo de Jalisco y pues por ahí como sea sale el equipo del CAR, cuando también la escuadra de Jalisco hay que reconocerle, Manuel, que está haciendo un buen partido de acuerdo a las circunstancias que se está presentando, porque no dejan de luchar, y el desgaste físico ha sido alto, el sol estaba muy fuerte. Ahorita, como señalábamos, ya tenemos una novia aquí enfrente que nos ha permitido tener buen momento de sombra, pero ellos siguen con la cabeza en alto y luchando, Sí, totalmente, no hay... Cuando viene la posibilidad para el equipo del CAR, viene primero, se quita un hombre, 2-2. Erróneamente intentó tocar con parte externa cuando era de él, Manuel, tanto ya habías quitado la marca, pero ahí está el problema de no tener el dominio de los 2 perfiles. Exactamente, o sea, ese tiro era para zurda, es un error garrafal, no es posible que no conectes el balón ya estando a escasos centímetros del área, un error garrafal por parte del CAR. Sí, definitivamente es una gran oportunidad y no sé, si no gana el CAR, mira, aquí está la jugada. Ahí era de zurda, Isma. Ahí se le va el balón. Se le fue el balón, pero ahí era. Y bueno, no dejaron la jugada seguir, pero después quiere tocar con parte externa, ya no alcanza y se le va la jugada.
porque también su compañero estaba franco ahí a un lado de él. O sea, uno que no controla la zurda y otro que no controla la derecha y ya tenemos un problema. El jugador número 16, Mauricio Espinosa, deja ir y Carm no está ganando porque no están definiendo. Ese es así de simple la situación el día de hoy aquí en el Venustiano Carranza cuando hay un jugador que está en el terreno de juego, Karen. Así es, hay un jugador que está en el piso ya que tiene una molestia por parte del equipo de defensores. Acaban de entrar los paramédicos para revisarlo, parece ser que no, que está bien, que el juego continúa. Ya se recupera el jugador número 30, que es Petty, del conjunto de Defensores Jalisco. Allí lo está viendo en pantalla, ya recuperándose y pidiendo... Que todo bien, que no pasa nada. Levantando el brazo, parece que fue en el brazo izquierdo, la caída tal vez. Sí, así es, fue en el pecho el malestar. Aquí viene, ya gracias Karen, nuevamente la posibilidad, el balón que lo cortan ahí en la zona del medio campo, ahora la posibilidad para el Carmen en el disparo. Simplemente para la foto porque bajó el balón, no llevaba la altura necesaria y pues simplemente se luce el arquero, ¿no? Pues el balón iba con muy poca fuerza, si nos alcanzamos a fijar la baja con una facilidad muy grande, ahí está, sí, nada más. Noche ahí luciéndose. Nada más la pose, Isma, no, una jugada de poco peligro. Fíjate que ahorita que dije el portero Toche me acordé de Choche, ¿sí te acuerdas? Y me dieron ganas de oír una de Bronco. Pero bueno, aquí continúa el partido. En el terreno de juego, el Carm de primera intención, con la posibilidad, viene ahora Emilio Padilla, veremos si logra hacer trascender la jugada por derecha. Rápidamente en labor defensiva también los jugadores de Jalisco ya están bien plantados en labor defensiva, lo cual va a impedir o va a complicar el ataque de Carm, lo que ya vimos, pierden la posesión del balón, pero lo va a intentar nuevamente en este saque de manos por parte de Raúl López. Ya lo manda largo, nuevamente el balón suelto, al aire, dentro de la zona del medio campo, en el círculo central. Veremos quién baja el balón. Son Defensores de Jalisco los que ahora iniciarán el ataque a través de este Petit. Saliendo, intentaba el pase, se interpone en un pie, pero en el rechace nuevamente tiene la posesión del esférico para salir ahora con la posibilidad de ataque. Pero fíjate, nadie logra tener el control del balón, Manuel. Ese es el problema del partido. ¿Quién toma la titularidad del liderazgo del mismo? ¿Y quién trabaja en conjunto para poder llegar con mayor solidez a la portería contraria? Podemos ver que Carm, cuando tiene el balón en tierra, sabe conectar muy bien los puntos, saben ubicarse. Sin embargo, ese último toque es el que siempre falla y volvemos otra vez al balón en el aire. Entonces, eso no permite control por parte de ninguno de los dos equipos. Así es. Ahí, Karen, hubo una falta cerca de ti. Sí, así es. Por parte, la va a cobrar el equipo del Carm. Va a realizar esta jugada. Aquí viene la oportunidad ahora para el conjunto de casa. Manda el centro, ahí la posibilidad dentro del área. Vamos a ver si logran resolver. En el tiro se interpone bien por ahí un pie. Piden una mano, Isma, piden una mano. La petición por parte de los aficionados. Tú que viste, Karen, que estás allá a nivel de cancha cuando viene un disparo que no trasciende a mayores. Así es, no se vio a mayores la mano. De hecho, los entrenadores por parte del CAN piden que se haga esta falta de la mano. Bueno, sí, es que andaban ahí los jugadores del CAN pidiendo una mano al árbitro, sin embargo no pudo proceder esta. Ahora viene la posibilidad para el conjunto de casa. Que se prepara un cambio, Isma. Y todo listo para que hagan los ajustes necesarios. El jugador número 24, que será quien está entrando, que es Nenue. Neave. Y entre el 24 Nenue y salió el número 5, que es Fabián. Nomás nos pasaron los nombres la gente del equipo de Defensores de Jalisco, por eso no crea que no queremos decir el apellido, ¿eh? Aquí cuando ya viene el camp listo para el traslado del balón hasta la zona del medio campo, buscando alguna posibilidad al ataque. Vamos a ver si logra trascender. Parece que el balón salió, Ismael. A ver, vamos a ver incluso la repetición, de la posible mano. Y no hay ninguna. Es con los pies. Costado, ¿no?
No. ¿Cuál mano? Mira, fíjate, apoya las dos manos. Ajá. Bueno, desde mi percepción, apoya las manos, no le peguen la mano, sino en los pies. Pero bueno, ya nos dicen en cabina que se ve que le peguen la mano. Ya usted tendrá la mejor opinión. Pero por lo pronto el árbitro no lo marcó, que era precisamente lo que pedían por ahí la gente del camp que se definiera. O sea, ahí dijo el filósofo, ¿no? Si no la marcó el árbitro, entonces no es. Bueno, es que al final de cuentas es lo que diga el árbitro, o sea o no sea, así es lo que él vea. Precisamente de ahí, cuando están atendiendo precisamente este jugador 30, Eddie Martínez, es por lo que surgió en estas jugadas polémicas el ya tan mencionado VAR, que pues tampoco, a veces o te confunde más o a veces sí es justo. Pero confirma tu sospecha. Pero sí. Pero bueno, fíjate que eso es algo, una de las razones por las que no se quería meter el VAR era precisamente eso, que le iba a quitar la emoción, ¿no? La polémica al fútbol. O le podía quitar un poco de polémica. Yo creo que no, yo creo que No, pero me refiero que eso era de uno de los argumentos que en su momento se manejaban. Porque en el VAR incluso se manejan los mismos errores humanos que pueden llegar a tener o no un árbitro, entonces teniendo ese apoyo creo que también la emoción del fútbol creo que no se pierde. Sí, por eso precisamente es que el fútbol es llamativo, que le gusta a uno, ¿no? Por todo lo que implica las diferencias de opiniones, las polémicas, todos los factores que lo rodean. Lo malo ya es todo esto que es este mugrero que están haciendo en el fútbol mexicano, que bueno, no nos metamos en detalles y sigamos ¿para qué nos metemos en polémicas? De este partido, cuando viene el balón largo, con la posibilidad ahora del ataque de Carm, no logra llegar al objetivo y viene ahora el conjunto de casa con Petty, quien está saliendo en la conducción del esférico. Balón largo, buscaba la posibilidad de ataque al frente, otro pelotazo, será para el arquero si no hay problemas, así es, simplemente levanta el pie de protección para que no trascienda a mayor la jugada. Y también para que el delantero no le frene, porque ahí levantó la pata, no me vaya a lastimar. El pie, no son animales. ¿Cuál pata? Que viene nuevamente la posibilidad para el conjunto de Defensores de Jalisco en saque de manos. Ya lo realiza ahí en corto. Busca salir entre 4 hombres, veremos si logra hacerlo. Tiene la posibilidad de desahogar por zona derecha, ya lo realiza, un centro largo, el balón bota cuando la buscaba por ahí Chava, que es el capitán de este equipo de Defensores de Jalisco. Qué bien ha quedado esa nubecita ahí, ¿eh? Ya todo este periodo que llevamos del segundo tiempo. Ya está agradable. Ha estado agradable. Estamos que en el minuto 15, ya el 16, cuando viene la posibilidad para la escuadra del Carm. Dentro del área, no, ahí muy actuada, desde aquí la vi. Esa actuación es de Oscar, ¿eh? Sí, no, ahí muy actuada la jugada. Cuando pudo haber trascendido para más, ¿eh? Si metes el cuerpo fuerte, ya sintió que no le alcanzaron las piernas. Y eligió tirarse. Y ahí optó por esa posición y que incluso te salvas de una tarjeta, ¿eh? Sí. Porque cuando a veces se simulan las jugadas, pues se considera una incorrección. Aquí viene nuevamente la posibilidad. Balón que sigue botando. Se ha quedado dividido el balón. Chava en primera intención. Queda el balón ahí suelto en el medio campo. Veremos quién lo recupera. Mucho balón al aire, ¿eh? Mucho balón al aire. Es también por parte de la desesperación de querer terminar la jugada, Isma, porque si te fijas, esos balonazos al aire son muy precipitados, entonces es esa desesperación por querer. Sucede cuando predominan las ganas y el entusiasmo que el fútbol. Sí. Eso es cuando sucede. Sí, es pensar poco. Aquí viene el disparo, simplemente lo cuida muy bien Tache y ahora vendrá con el saque de manos, tomándose su tiempo en un partido que ya en esta segunda mitad se ha equilibrado un poco, Manuel. Pues parece que la balanza está, pues sí, se está yendo por ambos equipos, no generan mucho peligro por parte de ambas escuadras. Sin embargo, aquí va la intentona. Aquí viene nuevamente, hay la posibilidad y se va el balón para que venga otro, periodo de hidratación. No, va a haber cambio. Creí que iba a ser, no, es muy poco tiempo, siempre va a ser como al 20, 25, ¿no? Y va a entrar el número 25. El número 25, que es precisamente Jesús
Meléndez. Sale. Jesús Meléndez. Sí, así es. Entra Meléndez y sale. Ahorita les comento quién es el que sale. Bueno, ya se fueron por el otro lado. Aquí, cuando ya nuevamente tenemos la opción por parte del conjunto del CAN, que está hablando desde Armando desde zona baja. Viene nuevamente la posesión del esférico, ahí en la disputa entre dos hombres. La superioridad numérica del equipo moreliano logra imponerse. Misma situación que ahora está enfrentando el elemento de la escuadra de casa, base de pura lucha. Dice el árbitro que hay falta y también se dan unos manotazos, Karen. Sí, parece ser que hay una falta. Los técnicos por parte del CARN dicen que no, alegan eso, que no hay ninguna falta, pero parece ser que sí. Aquí vendrá el tiro directo en el cobro de esta falta. Balón largo, Chava, de ahí hay una mano, es anticipadamente marcada y ya no trasciende más la jugada. Bueno, fue fuera de lugar al final de cuentas. De hecho, Isma, no sé tú qué opines, pero creo que la balanza se equilibra hacia ambos equipos porque la intensidad ya no es la misma que en el primer tiempo. Puede ser cansancio, se ha bajado un poco. Ajá, sí. No, sí influyó mucho lo físico, mucho. Sí, estuvo muy intenso. Pero creo que... Ahí está el jugador que salió, ahorita les decimos quién es. ¿Qué número es por ahí? Es el jugador 8, que es Vela, es el que salió por parte de defensores. Muchas gracias, Ana Karen. Movimientos, aquí viene nuevamente la conducción del esférico por derecha, buscando la posibilidad de este jugador número 26, Raúl López. Manda el centro, no logra llegar al objetivo, queda el balón dividido y la posibilidad para el CAM, disparo, otra opción, no logra recepcionar por ahí Manuel, cuando de haberlo hecho queda de frente al arquero y con una gran opción. Sin embargo, pues le falla ahí el control, Ismael. La verdad, el balón se le resbala completamente del pie y eso impide que la jugada por parte del CAM se concrete. Eduardo Tigrillo Cusangui dice, profe, Toño ya meta a jugar al Chirimiki. Bueno, ahí, ahorita ya a ver si nos escucha. Pues que lo meta, ¿no? Pues, si lo están ahorita pidiendo, le mandamos un audífono o algo para que para que nos escuche. Para que escuche a la gente. Gracias a toda la gente que nos sigue en las señales de la radio y televisión pública de Michoacán, 116 en antena aérea, 16.1 en megacable, telecable es el 12.1, si me corrigen por ahí en cabina, y las redes de la radio y televisión pública de Michoacán, SMRTV. Cuando hay este movimiento también, donde está entrando el número 9, que es Braulio Piñón, y ahorita le decimos quién salió. Es que están saliendo el lado contrario, el lado contrario donde nosotros nos encontramos, y hasta que no dan la vuelta nos complica un poquito la vista, Isma. Así es. Ahí para Karen, para que estés atenta ahorita, así que nos digas, por favor. Sí, claro, yo aquí estoy viendo que está dando toda la vuelta por la cancha. Así es. Por lo pronto ahí continúa el balón en la posesión que tenía Caro. Ya recupera el conjunto visitante a través precisamente de Petty, delantero, que ahora pierde la posibilidad porque tienen saque de manos el conjunto de casa. El control del esférico entre dos hombres sale muy bien, simplemente jalando con la planta del pie, cambiando el juego a la zona central y ahora hacia el sector izquierdo, buscando atacar ahora por esa zona. Prefiere retroceder simplemente con el toque. Esto es lo que deben de hacer, tocar así, acompañarse, trasladar el balón hacia el lado contrario y no tanto jugar al pelotazo como lo venían haciendo. Pues es que de esta manera es como el CAM se está acercando con más peligro a la portería de defensores. Velo ahorita, todo lo que tocaron tuvieron posesión. Mandas el balón largo, la perdieron. Es lo que está pasando. Sí, o sea, lo que te decía, van el balón por tierra y así se acercan con más peligro a la portería de defensores. Sin embargo, vuelve la desesperación y mandan el pelotazo al aire. Viene aquí nuevamente la posibilidad. Viene el CAR con Raúl López, manda el centro, segundo poste, viene el primero. No logró contactar de manera efectiva, pero excelente centro que mandó ahora sí Raúl López. El contacto con la cabeza no fue el adecuado y otra oportunidad más que se le va al conjunto de casa, Manuel. Sí, podemos ver ahí en la repetición, Isma, que llega con todo a conectar ese balón. Sin embargo, el portero estaba bien plantado. Tal vez se le andaba resbalando un poquito ese balón, pero va con toda seguridad a atajarlo. Vuelvo a repetir, el CAR no está ganando porque no han querido. Así de simple. Las oportunidades claras han estado,
Vemos una y otra vez. Vemos un jugador de ahí, defensores Karen, si nos en el platicas suelo. qué sucede en el terreno de juego. Sí, un jugador por parte de defensores parece que se lastimó, están sus compañeros apoyándolo, pero sí parece que es una lesión. Van en camino los paramédicos para ver qué es lo que sucede. Por el movimiento que le están haciendo, calambre, ¿no? le pegaron, no. Por el movimiento es en las partes nobles. Por el movimiento que se hace regularmente esto. Fíjese que hay un error, y esto es un consejo para la gente que nos sigue, que juega fútbol. Se comete el error que cuando te pegan en el estómago hagas este movimiento de que roble las rodillas. Ajá. Eso no es lo correcto porque lo estás sofocando más. Por eso te digo, yo interpreto que fue un golpe para ahí en la zona baja, pero bueno. Y bueno, ya están por ahí, Karen, hidratándose los jugadores de ambos equipos. Así es, les comento rápido, el jugador que salió fue Alfonso Vargas con el número 11. Y ahora mismo se encuentran hidratándose y el técnico hablando con ellos. Por parte de los defensores se ve que está un poco más fuerte los comentarios que les está realizando. Muchas gracias, Ana Karen, y de paso le agradecemos a los patrocinadores. Pollo Loco, el mejor pollo de México. Nutrición Deportiva CC, lo mejor para el deportista de alto rendimiento. Las mejores botanas de Michoacán las encuentras en Botanas Apatzingán. Si gusta darse un gustito, ahí están. Populis Sticks, los mejores tacos de Morelia. Coemsa Digital, tu mejor opción en publicidad digital. Y Equipos Médicos Morelia, los mejores en el mercado. Gracias a Mari Martínez, dice saludos desde León, Guanajuato. Saludos a León. Ya Cristian Guardado, gracias a León. Aquí es una ciudad vecina de Morelia, muy cerca, estamos a 2 horas y media. Y gracias por cierto, en estos días, si no mal recuerdo, están iniciando su feria por ahí en León. Creo que la feria es en enero. ¿Es en enero? Sí, es en enero. Entonces fue la de Aguascalientes. Es en enero. Sí, es que vi por ahí una feria, pero no me acordaba si era Aguascalientes o cada año, bueno, no cada año, sino cada que podemos vamos para allá en esas fechas. Mi señora madre es de allá, entonces un saludo. Viene nuevamente la posibilidad para el equipo del CARM, ya hay falta cuando había una opción y el árbitro rápidamente dice tranquilos porque ya se está cobrando de manera indebida y ahora sí dejan el balón bien firme en el terreno de juego y se vendrá el cobro por parte del equipo del CARM. Ya incluso un árbol está cubriendo prácticamente toda la cancha, eso es bueno. Y aquí viene la salida ahora por la zona derecha, buscando atacar precisamente con Raúl López. Levanta la cabeza en corto, queda demasiado corto y ya lo recupera Defensores de Jalisco. En el relevo viene la posibilidad para Cristian Guardado, quien tiene ahora la posesión del esférico. Ahí la marca, aguantando muy bien el defensor del conjunto del CAR, pero se va el balón afuera. Vendrá ahora el saque de manos favorable al conjunto del CAR cuando habrá otro cambio, Karen. Sí, así es, por parte de los defensores entra Oscar con el número 22 y saldrá, ahorita les digo. También comentar que por parte del CARM ya solo les queda un cambio, ya si quieren hacer un cambio más, es el único que les queda. Ok, sí ha habido muchos movimientos, también muestra que de alguna manera que los entrenadores no están tan contentos todavía con el resultado, y es que ha habido opciones más por parte del equipo del CAR, pero ya lo señalábamos, no se han logrado concretar. Aquí viene ahora el saque de manos a la altura del medio campo, ya lo realiza, viene nuevamente la posibilidad y bueno, tiene que retroceder. Salió el número 30. Petty, sí, Petty. Salió el número 30 por parte de Defensores. Viene otro de saque Jalisco. de manos, el largo. Sigue mucho balón arriba, insisto, mucho balón arriba. Aquí rápido y fuerte entra el jugador número 16 de esta escuadra visitante, que no logra ya llegar al objetivo y ahora se va, es precisamente Pablo Hernández.
Nuevamente el Carm con la posesión del esférico en 3/4 de cancha. Veremos si logra trascender esta jugada. Tiene opciones por derecha y por izquierda. En la entrada fuerte que le realizan a su compañero. Hay una buena oportunidad para la escuadra de casa en tiro directo. Prácticamente al centro de la portería con la opción de los dos perfiles. Veremos quién logra hacerlo y se aprovecha Manuel esta oportunidad de lujo que tiene el conjunto del Carm. Esperemos que puedan concretarla, que la aprovechen al 100%, porque sí, como tú decías, es una oportunidad de oro y de hecho hace un poquito pudimos ver la repetición de esta misma. Entonces, oportunidad para el Carm, esperamos que la puedan aprovechar. Aquí ya están listos para el cobro. Adelante de la media luna. Muy buena distancia y muy buena posición para cualquiera de los dos perfiles, ya sea para utilizar potencia o toque. Ahí están dos jugadores listos para el cobro. Es precisamente Rafael Torres. Yo siento que le va a pegar él. Y por el lado contrario viene su compañero, ahorita le decimos quién es, que al final de cuentas. ¡Excelente el gol cayendo el primero por parte de la escuadra del Carm Morelia! En un toque a balón parado a media altura, pegado al poste, inalcanzable, Manuel, para el equipo rival y para el arquero. Por fin el equipo local se está poniendo a la cabeza en el marcador necesario y aparte yo diría que justo. Todo el partido estuvieron encima del equipo de defensores y creo que esta es una recompensa a todo el esfuerzo que han hecho a lo largo del partido. Bueno, ya nada más, si no me equivoco, ahorita lo confirmamos. Sí, un golazo pegado al poste, ahí lo vemos. Inalcanzable para el arquero, no lo iba a alcanzar. Cuando viene nuevamente la posibilidad para el conjunto del Carm. Ahí permite darle la vuelta, balón a profundidad, lo interceptan, no logra llegar al objetivo. Y ahora viene la respuesta por parte del conjunto visitante, ya llega casi hasta la línea del área grande, ahí lo vemos de nuevo, ¿no? Inalcanzable. Sí, no, ¿cuándo? Excelente la posición, me quedo con la duda simplemente del jugador que lo anotó. Ahorita lo checamos. Porque sí fue un golazo, sin lugar a dudas, el que se concretó. Ana Karen, de pura casualidad, ¿no sabrías qué jugador fue el que anotó el gol del Carm? Ahorita te lo digo. Muchísimas gracias. Sí, nada más con el valor, ahí rapidito ahí tienes al entrenador cerca, nada más. Si les repetimos los números, son del mismo color que la línea, entonces de repente es el que está hasta de qué lado, nada más que no logró ver el número. Listo. El que metió gol fue Braulio Piñón. Por parte del Carm. Ah, muy bien, ya está ahí aclarado el asunto. Y es el número 9, sí, era el que me imaginaba. No, pues se aventó un poema, Isma, la verdad. Sí, así es. No, un golazo, ese sí de primer nivel, de crack. No te vayan a subir los humos ahí, Brandon, Sí fue un golazo, pero hay que estar concentrados, hay que estar concentrados. Hay que ser constantes. Esto no se acaba hasta que se acaba, entonces hay que seguir presionando. Por supuesto, aquí viene nuevamente la posibilidad para el conjunto del Carm, que ya está arriba en el marcador 1-0, cuando estamos ya cruzando el minuto 31 de esta segunda mitad, en un partido donde ya había tenido varias oportunidades el conjunto de casa y finalmente logran concretarlo. Ahora tendrá la oportunidad Defensores de Jalisco en un balón parado. Largo, sin lugar a dudas. Listo para cobrar este jugador número 10. Cristian Guardado. Lo hace largo hasta la zona del área. Bien en labor defensiva, por allí el Carm saliendo con balón largo, pero equivocado para que tenga ahora la posesión del esférico el conjunto de Defensores Jalisco, quien no logra salir con tranquilidad porque está haciendo una muy buena presión, muy vivo por ahí este jugador Mauricio Espinosa, que aunque fue él solo, les complicó la salida al conjunto de Defensores Jalisco en una presión alta, efectiva y de buen esfuerzo por parte del jugador local. No obstante, en la disputa del esférico, Defensores de Jalisco vuelven a tener posesión del balón para salir ahora por derecha, la recepción del balón adecuadamente para bajarla y tener la posibilidad de ataque. Ya lo realiza en otro balón largo hasta la zona del área. Hay 3 hombres, dicen que hay falta, no hay falta. ¿Cómo la viste, Karen? Parece ser que no hay falta por parte del Carm.
Sí, al final de cuentas ni va abanderado, ni el árbitro central dijeron que hubiera nadie falta. dijo nada. Aquí viene la posibilidad, el segundo. En un contragolpe, precisamente en una falta de que no aprovechó el conjunto de Defensores Jalisco, en una falta que estaban pidiendo, que se distrajeron y que ellos no permitieron concentrarse en la jugada. Lo sorprenden con el contragolpe, queda el jugador del CAN frente al arquero y simplemente la toca para abajo para hacer el segundo gol para la escuadra visitante de este jugador. Fue el número 21. A ver, vamos a checar. Emilio Padilla, el anotador de la segunda anotación de la escuadra del CAR. Las exigencias y los reclamos por parte del equipo de Defensores no se hicieron esperar, Ismael. Todos después del gol fueron de inmediato a gritarle al árbitro central. Pues la verdad no vi yo alguna situación irregular a lo largo del mismo, no sé qué. Tal vez estaban un poquito la posibilidad del fuera de lugar. A ver si ahorita tenemos oportunidad de ver la repetición, pero no vi yo en lo particular ninguna situación que pudiera ahí anular ese tanto, ¿no? Que tiene ya arriba en el marcador 2-0 al conjunto del CAR cuando cruzamos el minuto 34 de esta segunda mitad. Sí, parece ser que el desgaste físico, y tal vez ya la poca intensidad que tiene el partido, Isma, permite que el CAR tenga las ideas un poquito más claras y eso les ha beneficiado. La posibilidad, aparece el tercero. Se fue el tercero para el conjunto del CAR. Cuando otra vez agarraron mal parado a la defensiva del conjunto de Defensores de Jalisco. Se va la posibilidad y se queda por ahí este jugador número 16, Mauricio Espinosa, con las ganas de la anotación. Es lo que te digo, o sea, las ideas claras ahí podemos ver. Fue cuestión de ya... no le dieron las piernas al jugador del CAN, que fue que la mandó hacia afuera. Sin embargo, tienen las ideas claras, tienen ahí está, mira, ¿sí? Ahí está, y ahí... Sí. Ya fue que ya no le dieron las piernas. No, pero ¿sabes qué? Ahí una muy buena intervención del arquero, porque ese pequeño desvío que le dio, le quitó el ritmo al jugador sí, fue lo que del CAR y le valió un poquito para que se cerrara el ángulo y ya no llegara con la posibilidad de llegar claramente a esta anotación. Muy bueno el gol, la posibilidad de gol que tuvo el CAR, pero bueno, continúan arriba en el marcador 2-0, ya cuando hemos cruzado el minuto 35 de esta primera, de esta segunda mitad y la posibilidad, por supuesto, en unos descuidos defensivos que han sido muy marcados por parte del equipo de casa. Ana Karen, ¿qué nos podrías decir de las reacciones por parte de las bancas allá abajo? Sí, por parte del CAN se nota mucho la felicidad que dio esos dos goles, se nota más la tranquilidad. Por parte del equipo de Defensor se nota que están preocupados, se notan cabizbajos. El director de hecho se encuentra preocupado ante la situación en la que se encuentra el partido actualmente. Sí, pues es claro reflejo, ¿no? de la situación. Viene el cobro de la falta, lo hace precisamente al área y el cabezazo defensivo será tiro de esquina, que será favorable al conjunto de Defensores de Jalisco, que tienen ahora la oportunidad en un tiro de esquina por zona izquierda. En relación a su ataque también queda un jugador del equipo del CAR tirado y otros dos que están ayudando por allá a amarrarle el zapato al arquero del conjunto del Centro de Alto Rendimiento Morelia. Listo para el cobro, también el árbitro dando ahí los últimos detalles. Creo que se nota la diferencia entre ya jugar con cabeza fría, Isma, tal vez la ausencia de intensidad en este segundo tiempo. Viene el cobro del tiro de esquina a primer poste, aleja el peligro, pero recupera nuevamente Defensores de Jalisco. La posibilidad, balón largo. Viene el contragolpe, veremos si logra trascender en zona izquierda, tiene a dos compañeros, hacia ellos va el balón, el tercero, ¡no! Se está escapando una vez más el jugador del CAR, perdió la visión del balón, también el arquero, pero reaccionó este último para que recuperara el balón. Y otra más cuando los están agarrando muy mal parada la defensa del equipo de Defensores Jalisco. Sí, aparte vemos. De que la situación del físico
también ya no les está ayudando en las piernas, están un poco cansados. Vimos incluso la repetición, Ismael, ahí está. Se está salvando el conjunto de defensores, yo no sé llamarlo mala suerte o qué es lo que está pasando, pero sí se está salvando por poco el equipo de defensores. Viene nuevamente la posibilidad. Por zona izquierda, que es precisamente Cristian Guardado. Intentaba avanzar, no logra llegar al objetivo y se prolonga el esférico para que venga simplemente el saque de manos. Listo. En el saque de... No, fue falta. Ya se va a cobrar en 3/4 de cancha en relación al ataque del conjunto de Defensores de Jalisco. Va a mandar al centro. Listo para el cobro, viene el árbitro a final, algunos detalles. A ver, Karen, por ahí está cerca. Sí, así parece ser que hay un problema con lo de la distancia, así es. Otra vez. Están pidiendo esa revisión. Esos 9:15, y ni los cuenta menos, pero bueno. Listo, manda el centro al segundo poste, están todos los jugadores del Jalisco, ya hay una falta que se ha cobrado previamente. Y simplemente ya lo demás es de gratis, Manuel. Ya ni siquiera... En una jugada que no vale, pues el poste no los deja que ese balón entre a las redes, sin embargo... Bueno, se va a repetir la jugada. Van a repetir la jugada, Isma. Pero bueno, es que a ver qué sucedió, Karen, pues con toda la distancia y ahora lo está repitiendo. Sí, parece ser que antes de que pitara hizo la jugada, por eso okay. fue. Se adelantó. Sí, nos llamó la atención, pero es dar oportunidad. Cometiste el error, a ver si ahora sí le atinas. Pero bueno, es parte de la regla, ¿no? Aquí vienen nuevamente Defensores de Jalisco en la posibilidad, pues va a desbordar por zona izquierda, pero está atento el zaguero del conjunto del CAR para alejar el peligro y que venga ahora la posibilidad en estos Defensores de Jalisco que en estos últimos minutos, cuando ya estamos en el minuto 40, están intentando presionar. Así es, pues ya estamos de hecho ya en los minutos... Ya este segundo tiempo ya está madurando, Isma, y están intentando. Viene la posibilidad, un centro por ahí que quedó suelto, atenta la saga del conjunto del CAR para alegrar el peligro. Y se va una más para Defensores de Jalisco que se está echando encima y no deja salir con tranquilidad cuando hay esta presión alta por parte del conjunto visitante. Nuevamente la recuperación del balón, viene la posibilidad, pero también en balón largo. Viene otra vez la velocidad, por izquierda entra un hombre solo. Veremos si lo ve, prefiere hacerla individual, entra al área. En el apoyo que tiene por atrás, el disparo, se va por arriba en una gran jugada, ahora sí, Manuel, de fútbol, una jugada futbolística, con balón abajo, con idea, con entrega y sobre todo con la posibilidad de la anotación. Un gran tiro por parte del CARM, de hecho, la jugada yo creo no se mete porque hay un desvío por parte de la saga por la saga central. Entonces se salva otra vez el equipo de Defensores. Ahí podemos ver la repetición. Un desvío por parte de la defensa. Y es que es veneno puro ahorita la velocidad del carro. Los jugadores de Defensores ya se ven cansados porque no alcanzan a reaccionar. Ya van 3 jugadas. Digamos que 4, porque 2 de ellas una de ellas fue de gol. Que los han agarrado mal parados a los defensivos y no han logrado reaccionar al avance a velocidad del equipo del CAR. Aquí vendrá el saque de meta. No fue el cobro de la falta y él lo está realizando, lo hace aquí en corto por conducto precisamente de Cristian Guardado, que es un jugador por el que prácticamente pasan muchos de los balones de la escuadra visitante. Balón largo, está en fuera de lugar, no lo marcó, pero no llegó tampoco al objetivo. Nuevamente Guardado buscando la posibilidad al frente, otro balón largo en la conducción del esférico, lo hace ahí en corto con este número 24, intentando salir, no logra llegar al objetivo porque el CAM ya recupera el esférico, pero también se interponen para que el balón quede suelto, será saque de manos favorable al conjunto de Defensores Jalisco. Sí, parece incluso que un jugador del CARM se quedó ahí abajo tirado. A ver, Karen, si nos pasas ahí el reporte. Sí, así es el jugador es el 4, parece ser que tuvo, creo que un calambre, o no, creo que sí fue, ya entró paramédicos, porque sí, se está tirado completamente en el piso por dolor.
Bueno, Maximiliano Álvarez es el que está en el terreno de juego, ya está siendo asistido por los paramédicos y parece que se va a incorporar sin ningún problema. También hay otro jugador allá del CAR, pero ya también se paró, eran dos. Al mismo tiempo, de hecho, se pararon. Sí, el árbitro de hecho le pide que tiene que salir el número 4. Por protocolo lo hacen. Y ahora ya volverá a ingresar, o estará ingresando, valga, se redundé. Pero aquí ya viene la salida ahora por parte del conjunto de Defensores Jalisco. Por izquierda, 2 contra 1, veremos si trasciende la jugada. Ya lo realiza dentro del área, viene la posibilidad del balón retrasado, no logra llegar al objetivo, se interpone en labor defensiva el jugador del CAR, pero hay una falta que ya se señala por parte del árbitro central y otra buena oportunidad para el equipo de Defensores Jalisco. Veremos si logra aprovecharla, porque también, Manuel, no hay que dejarlo de señalar. El equipo de Jalisco ha tenido sus oportunidades y no las han aprovechado. Sí, parece que solo simplemente están reaccionando incluso también a lo que es el ataque del CAR. Sin embargo, se les aprecia y se les también considera el gran esfuerzo que estos están haciendo. Sin embargo, van por debajo en el marcador. Están listos para el tiro directo. Está ya adelantito del área grande, unos 3 metros, con buena posibilidad de toque para el ángulo derecho del portero, sobre todo, y hacia allí va, pero va por abajo, muy centrado, y bueno, una jugada de más ahí, Karen, también del elemento de Defensores de Jalisco, que incluso se salva de una tarjeta, ¿no? Ya sin balón, sin ninguna trascendencia la jugada. Así es, por parte del número 25 fue que realizó esta jugada. Aquí viene nuevamente la salida por zona derecha, la escuadra del CAR. Buscando una posibilidad, el balón salió, lo señala el árbitro central y vendrá el saque de manos por parte del conjunto visitante. Hacia atrás, en el apoyo, nuevamente la posibilidad de ataque, suelta el balón, vienen 3 contra 2, veremos si la jugada trasciende, no, pero logra recuperarla, le deja el pie por ahí este jugador número 29, Daniel. Y la tarjeta amarilla. Y también, Karen, hay una tarjeta. Sí, así es, claramente, hasta los mismos entrenadores piden que sea amarilla, ya ante la falta que se vio. Ya está ahí también algunas palabritas que si nos platicas lo que está sucediendo por ahí. Sí le deja el pie bien, sí, mira. Ver, ahí está el rozón, como tú decías, esos rozones que duelen, Isma. No, pero incluso es una plancha, ¿eh? ¡Ay, Dios! Pudo ser expulsión, ¿eh? Sí. De hecho, se quedó corto. Porque si lo prendes, iba directamente a la zona de la espinilla. Si logra conectarlo, no quiero estar hablando de una lesión más grave. De hecho, se salvó de la roja ahí. Lo vimos ahí muy claro en la repetición. Cuando viene el cobro ahora por parte del conjunto del CAR, por parte de Rafael Torres. También con la posibilidad del ángulo, veremos si lo busca. No, también muy centrado el tiro, con relativa facilidad para el arquero del conjunto de Defensores de Jalisco, que estará saliendo, aunque también se queja por ahí un golpecito, pero bueno, ahorita yo creo que es recuperarte, vas abajo en el marcador. Sí, es tiempo que podrías estar aprovechando para salir al ataque, sin embargo, pues decide parar para recuperarse. Ya hemos cruzado el minuto 45, estamos ya en el 46 más 24 y parece que ya está todo escrito, Manuel, este día aquí en la cancha del Estadio Olímpico Venustiano Carranza. Por ahí, Karen, te encargamos terminando para ver si podemos jalar a ya sea los entrenadores o algún jugador. Sí, claro. Uno de cada equipo para platicar y que nos den sus impresiones finales de este partido, que ya en cualquier momento estará decretando el final el árbitro central cuando ya sale de manos el conjunto de Defensores de Jalisco. Balón largo, queda suelto y listo para sacar ahora de manos. No, fue al revés, ya señala el abanderado. Lo respalda el árbitro central y lo hace el cobro rápido. 2-0 el marcador. Sigue arriba el conjunto de casa. Otro saque de manos, pero ahora favorable al conjunto del CAR, que estará ejecutando ya simplemente en lo que se consume en estos segundos finales, y una victoria muy importante que tendrán para subir por ahí en la situación de la tabla. Otra posibilidad de avance, hay falta, también exagero un poquito, y es respaldada ahí por el abanderado. No la vi tan fuerte, ¿eh? Incluso te voy a decir, la dudo, ¿eh? La dudo.
O sea, y siguen los enfrentamientos por parte de ambos equipos. Mira, fíjate. No, es que no la hay tanto como... Bueno, es que dejó un poquito el pie. El contacto hay, pero tal vez la gravedad es lo que se está exagerando. No, es que una falta no se marca por tener contacto, no, sino por la intención que hay. Porque en algunas jugadas tú vas y por la inercia puedes provocar algún choque o alguna situación de ese tipo, que es más lo que me dio la idea de esto, pero bueno, al final de cuentas el árbitro dijo que sí hay falta y ya estará siendo cobrada, queda el jugador por ahí tirado en el terreno de juego, está siendo atendido y también pues aprovechando, ¿no?, para consumir algunos segundos ya de esta recta final del encuentro. ¿Va a haber un último movimiento, Karen? Sí, así es, entra el último cambio por parte del equipo del CARM, que es el número 8. Joshua Pureco. Así es, y en un momento les digo quién sale. Ya está ahí haciéndose el relevo. Es el 25, otro de los jugadores que estarán. Sí, así es. Ángel Vargas. Los relevos y últimos movimientos que estarán haciendo el conjunto del CARM. Listo el cobro. En tiro directo veremos hacia dónde trasciende. Solo hay 3 jugadores del CARM en labor ofensiva. Todos los demás, bueno, ahorita se incorpora otro hombre más, pero sí, creo que es válido porque ¿para qué arriesgas, no? Sí, ya última jugada del encuentro, simplemente ya es consumir los últimos segundos, entonces veremos cómo trasciende esto. Y va a haber otro cambio, veremos si logra salir cuando viene el cabezazo, que el balón suelto, todavía la posibilidad, no logra trascender, no contactó bien y se va. Viene nuevamente el CARM, baja el balón, el control ahora en corto, en el mano a mano, veremos si trasciende la jugada. No, bien, mete la pierna el defensivo en 2 ocasiones, este defensivo del conjunto de defensores de Jalisco, y de manera efectiva porque elimina la posibilidad de ataque del conjunto de casa. Tendrá saque de meta que va a ser ejecutado en un momento más. Ya 5 minutos más los que se llevan de este tiempo complementario, cuando el árbitro central dice que es todo en esta cancha del Estadio Venustiano Carranzas. 2-0 gana CARM a la escuadra de Defensores Jalisco en un partido más de esta Liga Profesional de Fútbol MX, que el día de hoy le estuvimos llevando a ustedes a través de la señal de la radio y televisión pública de Michoacán y también de las plataformas digitales del sistema michoacano de radio y televisión. Por ahí acércate con confianza, Karen. Por favor, ahí ya está lista Karen para la entrevista. Sí, muy bien. Aquí estamos. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Antonio Vieira. ¿Cómo viste tú el partido? Pues si bien, los primeros minutos se nos complicó un poco, pero yo creo que los muchachos supieron llevar el partido conforme iban pasando los minutos. Era un partido difícil, pero al final de cuentas yo creo que hicimos un mejor papel. Nos llevamos un triunfo que más que merecido. Y bueno, el trabajo de la semana se vio reflejado en este partido y todo el mérito y todo el crédito es para los muchachos mismos. Bueno, por ahí seguimos platicando con Karen, si continúas, por favor. Sí, entonces, ¿viste un buen desempeño de tu equipo? Sí, realmente los muchachos se han esforzado mucho en la semana para mejorar, tanto fijo el ataque, fijo la defensiva, en todo en general. Yo creo que los muchachos dan un gran partido y repito, todo el mérito, todo el crédito es para ellos. Al final de cuentas ellos son los que juegan el campo y nosotros solo somos unas herramientas para ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias Karen, por ahí ya los jugadores del CARM festejando esta victoria, la segunda que tienen en casa, bueno, de lo que llevamos de transmisiones, y un muy buen resultado, Manuel, para el conjunto local. Sí hay algunas cosas que hay que trabajar, hay algunas cosas que se tienen que pulir, e ir viendo cómo se va evolucionando esta liga y este torneo, por supuesto, con el equipo michoacano. Así es, Isma, concuerdo, un gran partido por parte del equipo local. Supieron resolver un juego que al principio tal vez se vio un poquito atorado en la mitad de cancha. Sin embargo, en mi opinión, creo que al ya no haber tanta intensidad en el terreno, les permitió jugar con cabeza fría y fue lo que llevó
a esta victoria y felicidades. Sin duda es un partido, una victoria importante para el local. Bueno, Braulio Piñón, uno de los anotadores, y el otro que ya les señalábamos fue Emilio Padilla. Los dos anotadores del triunfo de este día del conjunto del Centro de Alto Rendimiento Morelia. Y bueno, pues ya de esta manera prácticamente nos vamos a estar despidiendo. Ya los dos equipos, bueno, al último están por ahí incluso haciendo una oración. Karen, si nos platicas los jugadores del CARM. Así es, están todos haciendo una oración, creo agradeciendo por el triunfo que tuvieron en el partido. Oye, ¿tienes ahí el entrenador del equipo visitante? Si podemos platicar con él, por favor. Ahí empezamos, por favor, a platicar. Sí, muy bien. Bueno, en un momento más, en cuanto esté lista Karen, mientras los jugadores del equipo del CARM están festejando, ya se van a ir a su vestidor. Y esperemos ver ahora las reacciones del entrenador del conjunto de Defensores de Jalisco. Así es, ¿cómo viste el resultado de este partido? El resultado, principalmente nos distrajimos en 2 jugadas, que son las 2 jugadas que iniciaron el gol. Después tuvimos muy desprolijo en el segundo tiempo. Pero bueno, todo para mejorar, todo para arreglar, todo para trabajar en la semana. La verdad que en la semana veníamos trabajando en un juego que hoy no se pudo hacer. No se pudo hacer y bueno, pasan, estas cosas pasan. Entonces, ¿cómo viste a tus jugadores? El segundo tiempo un poco más desprolijo, pero bueno, todo tema para poder solucionar en la semana, todo tema para trabajarlo, seguir con la cabeza en alta y empezar a trabajar nuevamente, a seguir trabajando, que viene la vuelta y obviamente todos estos partidos tenemos que remediarlo, tenemos que cambiar la actitud, tenemos que cambiar el juego, tenemos que cambiar un montón de cositas para poder mejorar. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, lo que dice el entrenador del conjunto de el Defensores de Jalisco, Maxi Ponce. Ya también escuchábamos al de CARM, que es Antonio Vieira. Ya nos dieron sus impresiones finales. Y bueno, ya simplemente también tu impresión final de este partido, Manuel. Pues, como te decía anteriormente, un gran partido por parte del CARM, con ideas claras en el segundo tiempo. Supieron resolver bien un partido que se encontraba atascado. Y por parte de Defensores, pues lo que me queda decir es que lucharon hasta el final. Se vio mucha intención para acortar el marcador, sin embargo no se pudo dar y se llevaron la derrota el día de hoy. Pues yo siento que más fue el mantener la continuidad del equipo del CARM. Bajó el ritmo el conjunto de Defensores de Jalisco y creo que sí hace falta mucho trabajo. Hay situaciones que se deben de tácticas, técnicas, que se deben de pulir, pero bueno, ya lo iremos viendo a lo largo de los partidos. Karen, también en darnos tus impresiones finales. Así es, creo que... Perdón, estamos viendo el golazo, y es que vale la pena disfrutarlo, no Karen. Ahora sí, adelante, ahora sí. Adelante. No, creo que fue un partido al principio un poco flojo, pero se desenvolvió muy bien a favor, obviamente, del CARM, que fue un resultado muy favorable ante el equipo. Y ahí estamos viendo el otro gol de este jugador número 21, ya lo señalábamos, Emilio Padilla. Los 2 goles que le dieron el triunfo a Marca. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Mael, un placer. Gracias, Karen. ¿De qué? Y gracias a ustedes que nos siguieron a través de la señal de la Radio y Televisión Pública de Michoacán, a todo el equipo técnico. Gracias, nos vemos en Meseta Futbolera el martes a las 7 de la noche. Vaya polémica se armó con Carlos Morales, entrenador de Morelia y de Jaguar y de Alebrijes. Sobre ese tema ya le estaremos platicando. Nos vemos, gracias.
fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Todo el sistema al pueblo. No hay nada más democrático que una discusión. Para nosotros disentir no es un problema, sino una obligación. No hay reglas. No, espérate, ¿hay reglas? Para entender la situación en Michoacán tenemos que entender la situación en México. Primero los pobres, esos serían los primeros que tendríamos que atender. Pero no podemos seguir así. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública de México. Y no es para muchos grato el ponerte frente a un espejo. Me preocupa cómo se politiza el movimiento feminista desde los partidos de izquierda. Pero yo creo que más que conquistar espacios, yo creo que es de construir los espacios. Lo estamos rompiendo todo.